Lo que van a ver es algo que puedo asegurarles no encontrarán en ningún otro lugar. Después de todo, soy el único creador que no solo se leyó todas las novelas, sino que también tiene planeado narrar los sucesos de las novelas más importantes para tu disfrute. Pero no solo narrar con fanarts y fondos sin correlación, sino narrarlos con GIFs personalizados de cada personaje de la obra, para de esta forma hacer un escenario lo más fiel posible. Obviamente no será idéntico al anime, pero es lo que hay. ¿Sueno soberbio? Quizás, pero ¿qué puedo decir, chicos? Ando en un momento de mi vida donde me siento como Subaru posescena del arco 6 que todos andan esperando. Hoy quiero hablarles de un personaje que lamentablemente ya cumplió su ciclo, pero al mismo tiempo pienso que el público general solo conoció la culminación de este personaje en el anime, y no sabe todo lo que vivió para llegar hasta el final de su camino. Hablo de Elsa Granger, cazadora de entrañas y la razón de tus pajas cuando viste el primer episodio de Re:Zero. Aunque no lo crean, los sucesos de la primera y segunda temporada solo cubrieron un 30% de todo lo que hizo ella en su vida. Es más, te apuesto que no sabías que gran parte del lore que sabemos de Gusteko es gracias a ella. Y eso porque tiene 2 largas novelas ambientadas en ese país, el país que medio fandom quiere que el autor explore pronto. Otra cosa igual interesante es que después de haber intentado matar a Emilia, ella siguió teniendo participaciones en novelas secundarias, en novelas que transcurrían lejos de los ojos de Subaru. Créeme que ahora cubriré todos los sucesos que ella vivió desde su novela más antigua cronológicamente hasta su mención más reciente en lo que sería una eventual 6ª temporada. Y también quiero agradecer al fan de Elsa Granger más fuerte de la actualidad, quien en su momento donó casi $100 para la realización de esto. Y ahora que lo pienso, hacer este video me tomó más de un mes. Debí cobrarle mucho, pero mucho más. En fin, ya está hecho, pero para la siguiente cobraré más, avisados están. Bienvenidos al video más grande sobre la mamacita de Elsa Granger en todo internet. Empecemos con la novela más antigua de Elsa, novela que en realidad el anime abarcó brevemente. Se dice que Elsa fue una niña que creció en la nación de la eterna nevada de Gusteko, hogar de uno de los hombres más fuertes del mundo, el príncipe loco, y también el único lugar del mundo que es regido por uno de los 4 grandes espíritus, Outclass, alguien que está en el mismo rango y clasificación que Pac. Se dice y se tiene constancia de que también en sus tierras vive otro gran espíritu poderoso que, si bien no forma parte del cuarteto de grandes espíritus, por alguna razón vive encarcelado en la nación. Este espíritu se llama Gadogi Guadoseado. Pero a la niña Elsa nada de eso le importó. Se da a entender que su familia de ella, al igual que muchas otras familias, solo estaban centradas en sobrevivir. Sus padres pensaban lo mismo, y es por eso que en cuanto a la necesidad y precariedad empezó a aparecer en su hogar, no dudaron en venderla como esclava ante unos esclavistas. Lo curioso es que Elsa no lloró ni guardó resentimiento a sus padres por esto, solo aceptó que las cosas funcionen así, y con esos pensamientos fue vendida por primera vez. Pero lo que nadie esperaba es que Elsa sería vendida 12 veces más, porque misteriosamente sus dueños se encontraban trágicos finales después de la adquisición de esta mercancía humana. Afortunadamente para ella, su primera vez como esclava no duró mucho, y eso porque cuando llegó a su nuevo hogar, un esclavo veterano quien llevaba tiempo planeando su fuga provocó un revuelo que ayudó a Elsa a escapar, y si bien fue perseguida por sus captores, aún así ella pudo perderlos. Pero ahora que no era propiedad de alguien, tenía que conseguir su propio alimento y techo para vivir, así que se unió a una banda de niños huérfanos con quienes convivió por un tiempo. Pero parece que esta banda de niños no se dedicaban a hacer trabajos sencillos, y tampoco dependían de la caridad para sobrevivir, sino que hacían lo que sea necesario para seguir existiendo, ya que se dice que fue en esos días donde Elsa cometió su primer asesinato. Tiempo después pasaría el incidente que el anime narró. Tras robar un licor de la licorería local, Elsa huye en medio de la nieve, pero es perseguida y atrapada por el dueño, quien después de asestarle varios golpes al estómago y de dejarla tirada en la nieve, empezó a tocarla de formas que no puedo narrar por las políticas de monetización de YouTube. Debido a que el hombre andaba centrado en su cuerpo, Elsa decidió agarrar unos fragmentos de vidrio que se habían roto después de que ella cayó a la nieve. Entonces procedió a hacer un corte a su abusador, uno que terminaría con la vida de este, mientras las entrañas de este hombre caerían sobre ella dándole una calidez que nunca antes había sentido. Y así nació su fijación por abrir las entrañas de los demás. Algo que es curioso y que siento que vale la pena añadir es que el apellido del licor que salvó a Elsa lleva de nombre Granger. Se tiene constancia en el mundo de Re:Zero que este licor es tan bueno que no solo Roswell y Russell celebraron una vez bebiendo un licor de esa marca cuando se conocieron, sino que también el mismo rey de Astria tiene en alta estima esa bebida. Después de esto, Elsa sería atrapada y entonces sería vendida como esclava de nuevo por Oliver, una persona a la cual no sé si deberíamos considerar amigo de Elsa, pero de una forma extraña, Elsa y Oliver tienen una relación peculiar. No una relación amorosa, sino que mostraban consideración al otro a pesar de que Oliver era la persona a quien la vendía a los esclavistas. Siempre que misteriosamente sus nuevos esclavistas morían, Elsa volvía a la tienda de Oliver para ser vendida de nuevo. La chica volvió tantas veces que Oliver empezó a considerarla una especie de mercancía maldita, de la cual nunca iba a poder librarse. Pero aún así, a regañadientes, aceptó volver a venderla, hasta que un día llegaría un comprador peculiar.
uno que iniciaría la trama de esta novela, y el culpable de volver a Elsa una muñeca maldita. Hablo de Holoseo Featherum, un alto mando de la iglesia de Gusteco. Es decir, este hombre no era cualquier cosa, era alguien que realmente pertenecía a las grandes ligas gustequianas, y eso quedará demostrado más adelante. Curiosamente, el día donde Elsa fue comprada, Holoseo fue con otras dos de sus esclavas, Siltonia y Dorotea. Estos serían personajes que tendrían un rol importante en el futuro de esta novela. Ya en la mansión, Elsa no se lograba adaptar del todo con sus nuevas hermanas, al menos no en los primeros días. Si bien Siltonia intentó encargarle ciertas tareas del hogar como cocinar, lavar o limpiar, Elsa era inútil para ese tipo de cosas. Se dice que hacía un desastre a pesar de sus intentos, por lo que Siltonia se rindió con ella y la mandaba fuera de casa. Cabe resaltar que ellas vivían en un lugar donde no nevaba. ¿Cómo es posible que no nieve si están en Gusteco? Bueno, eso porque la aristocracia gustequiana tenía en su poder parcelas de tierra donde misteriosamente la nieve no llegaba, y al ser Holoseo Featherum una gran figura, pues como que ya entiende por qué la casa secreta de Holoseo tenía ese beneficio. Y en los días donde él se buscaba qué actividad podía hacer para ayudar en la casa, llega al jardín de la mansión. Este lugar era cuidado por Dorotea, una chica que eventualmente conectaría con Elsa a su manera, aunque la historia de hermana que tendría con Elsa no terminaría bien. Por esta charla nos enteramos de que las Featherum son todas chicas compradas por Holoseo, y si bien todas son hermanas, lo que decide una hermana mayor no es la edad sino el tiempo que llevan en la organización. Dorotea era la hermana menor, al menos así eran las cosas hasta que llegó Elsa. Elsa y Dorotea empezaron su relación con el pie izquierdo. De hecho, Dorotea casi la mata debido a que sintió que Elsa le iba a robar la actividad a la que se dedicaba, la jardinería. Si no fuera porque justo llegó Orne quien la detuvo, Elsa habría muerto y nos habríamos quedado sin villana del primer arco de Re:Zero. Pero las interacciones entre Elsa y Dorotea fueron mejorando. De hecho, se dice que cada chica que pasó el ritual de muñeca maldita, y el cual también pasó Elsa, se dice que cada una de estas al pasar por este ritual tuvo ciertas secuelas en sus personas. Hilda y Saria, otras hermanas de Elsa y de la organización, dependían mucho del contacto físico con su contraparte gemela. Dorotea tenía una fuerte inestabilidad emocional, y Siltonia simplemente no era alguien que disfrutara de ese tipo de vida. En cuanto a Elsa, ella seguía siendo completamente igual. No pareció perder nada, dando así a entender que tenía una gran compatibilidad con la maldición. Es por eso que Ornia, quien era la más fuerte y tenía incluso más habilidad que Elsa, ella vio en Elsa una igual, y le confió que esperaba que ambas carguen con todos los trabajos de la organización, para que así sus demás hermanas puedan vivir en paz. Aún así, a Elsa le seguía dando extrañeza el detalle de que la voz de Dorotea suene rara. Elsa la asociaba con algún efecto secundario del ritual de las muñecas malditas, pero cuando luego hablaría con Dorotea, esta le confiesa que en realidad si su voz suena extraña y no concuerda con su apariencia, es debido a que cuando ella era esclava bebió agua hervida para quemarse la garganta, y así lograr que sus esclavistas dejen de pedirle que grite de dolor. Eventualmente llegaría Holoseo, quien la sacaría de esa vida, y le daría de paso una vida digna. Es por eso que Dorotea no puede evitar sentirse agradecida con él, aunque al mismo tiempo se lamenta no ser llamada mucho a misiones por él. Ella achacaba que quizás no era llamada debido a lo distintivo de su voz, pero él se la consuela, y le dice que aun si no tiene una buena voz, aún así es alguien hermosa, y puede usar su apariencia y habilidades físicas para compensar lo demás. Agrega que si su voz es muy distintiva, bastaba con que simplemente no hable para que su apariencia haga el resto. Dorotea se sorprendió por el buen consejo que le dio su hermana menor, y le dijo que ya no la odiaba, o al menos ya no pensaba que era una idiota. Se dice por Ornia que en los días siguientes Dorotea estaba de mejor humor, e incluso su padre ya le había vuelto a llamar para encargarle una misión. Antes de irse a realizar el encargo, agradeció a Elsa por el consejo, y parece que esperaba volver pronto para seguir hablando con ella. Así que se imaginarán su sorpresa cuando al volver de la misión, Dorotea se entera que Elsa asesinó a Holoseo. De hecho, se dice que ese día Holoseo mandó a todos a una misión, y a la única que dejó en casa sin hacer nada fue a Elsa. Así que piensen en un momento la sorpresa de todas al regresar y encontrar a su padre muerto. Eso termina en una escena espectacular, donde básicamente Elsa tiene que confrontar a sus hermanas por su más reciente crimen, el crimen de matar a Holoseo. Y pasó así. En lo profundo de la capilla divina, Dorotea se hallaba arrodillada ante el altar, aferrándose con desesperación a algo. Apoyado contra el altar, con el cuerpo destrozado y sus fluidos vitales derramados sobre el suelo, yacía Holoseo, cuyo último aliento se había extinguido hace tiempo. Holoseo Featherum había muerto allí de forma despiadada. Dorotea se aferró a sus restos sin prestar la más mínima atención a la sangre que la manchaba, aunque por mucho que gritara con desesperación, no quedaba rastro de voluntad en el cuerpo inerte de su padre. A ojos de cualquiera era evidente que Holoseo había fallecido por completo.
pensó. Si se tratase del cuerpo de una hermana Feterum, quizás habría existido alguna posibilidad de resurrección, pero Ornia dio un paso al frente y, en lugar de una Citonia inmóvil, aclaró con amargura que su padre no era una muñeca maldita, sino un simple artesano de muñecas. Al recibir aquel abrazo y escuchar tan crudas palabras, a Dorotea se le hizo un nudo en la garganta. Nuevamente, ante la imagen difícil de digerir que tenía enfrente a sí, bajó la mirada hacia sus propias manos, aquellas que, con una sinceridad lamentable, habían intentado devolver al interior del cuerpo de su padre todo lo que se había derramado. Al entrelazar sus manos, las gemelas Saria e Hildia se acurrucaron entre ellas y expresaron la duda natural sobre qué habría ocurrido en la mansión durante el tiempo en que Dorotea y ellas estuvieron fuera, preguntándose cómo Holoseo había terminado perdiéndose en semejante tragedia y cuál era el verdadero origen del lamento de su hermana. Tras detener sus sollozos, Dorotea afirmó que solo existía una posibilidad de lo ocurrido. A pesar de los intentos de Ornia por detenerla, Dorotea se levantó abruptamente, zafándose de ella y comenzando a avanzar con su vestido manchado de sangre. Citonia, abrumada por aquella actitud amenazante, le abrió paso y Dorotea regresó pesadamente a la mansión sin dudar un instante. Con los ojos ardientes de odio, se dirigió a una habitación concreta cuya ubicación conocían bien todas las hermanas que vivían en la finca. Al abrir la puerta de una patada como si buscara derribarla, Dorotea se asomó hacia adentro con profundo resentimiento. Sus encantadores rasgos faciales estaban manchados por la malicia y su mirada atravesó tanto la cama como la figura de Elsa, quien se levantaba lentamente de donde estaba recostada. Elsa comentó con indiferencia si Dorotea ya había regresado de su misión, añadiendo que le sorprendía bastante verla presentarse sin siquiera cambiarse de ropa. Parecía haber confundido la sangre que cubría a Dorotea con la culminación de su tarea, pero a Dorotea no le importaba aquel detalle. Inmediatamente después, las hermanas que se habían quedado atrás alcanzaron a las dos, quedándose sin aliento al verlas enfrentadas dentro de la habitación, mientras Citonia agarraba por detrás los hombros del imponente Dorotea. Les gritó a ambas que se calmaran. Elsa respondió con frialdad que aquel era un ambiente tenso y pesado, asegurando además que tenía toda la intención de mantener la calma. Sin embargo, antes de que Citonia pudiera terminar de recriminarle sus palabras superfluas, las afiladas cuchillas de las grandes tijeras de poda de Dorotea se elevaron, cortando el brazo de Citonia, justo por debajo del hombro, mientras ésta intentaba sujetarla. Ante la repentina muestra de violencia, Citonia, con el brazo seccionado, no comprendió lo sucedido. Un instante después, mientras la sangre brotaba y le cubría la mejilla, Dorotea murmuró fríamente que se apartara de su camino. El cuerpo de Citonia se sacudió violentamente al desplomarse hacia atrás, mientras Ornia se apresuraba a sostenerla, viendo cómo su brazo blanco caía y rodaba por el suelo como si fuera el de una muñeca. Mientras Citonia gritaba por el dolor que comenzaba a llegar, Ornia la increpó, agarró el brazo caído e inmediatamente lo presionó contra la herida abierta, esperando que las habilidades de muñeca maldita de su hermana lo reconectaran de inmediato. No obstante, aquello era un asunto aparte, en un conflicto que no era un entrenamiento. Que una hermana menor cortara el brazo de su hermana mayor era algo que nunca debe ocurrir. Sin prestar atención a las súplicas de Ornia, Dorotea mantuvo la mirada fija en Elsa y con la mano opuesta a la que sostenía las grandes tijeras, lanzó algo que resonó al deslizarse por el suelo. Al verlo, las expresiones de todas, excepto la de Citonia, cambiaron drásticamente, pues se trataba de una daga curva, el arma favorita de Elsa. Dorotea exigió una explicación inmediata, preguntando con voz ronca si esa era el arma que había atravesado el cuerpo de su padre, mientras reprimía su deseo de lanzarse contra ella, teniendo en cuenta que nadie más estuvo presente en la mansión, que el arma era la favorita de Elsa y que ella tenía poca lealtad hacia su padre. Todas las pruebas circunstanciales apuntaban a la misma conclusión, y aún así, Dorotea esperó la respuesta. Elsa respondió con desdén, preguntándose por qué habría sido así, y retando a Dorotea a adivinar si tenía alguna pista. Al escuchar aquella respuesta habitual, Dorotea estalló de indignación y, con un grito impregnado de odio, blandió sus tijeras contra Elsa con la intención de decapitarla. Elsa levantó la daga curva del suelo con los dedos del pie, la tomó con la mano y repelió el ataque, iniciando un enfrentamiento donde el choque del metal rompió el silencio. Elsa aseguró que no tenía intención de ir en su contra, pero Dorotea, ignorando sus palabras, arremetió con cada grito, destrozando la habitación. El despiadado filo devastó el mobiliario y la cama, mientras que en aquel tango de espadas, Elsa recibió innumerables heridas profundas que laceraban su piel hasta el hueso. Pese a que Elsa perdía sangre y se veía obligada a escapar por poco de ser cortada en pedazos, se carcajeó con frenesí mientras pisoteaba el suelo y las paredes para moverse por la habitación. Aunque Dorotea mantenía la ventaja, sentía que su corazón estaba acorralado. Intentó fortalecerse pensando en la atrocidad cometida contra su padre, pero en el momento en que intentó agarrar con fuerza los mangos de sus tijeras, Elsa la interrumpió, diciéndole que no debía hacerse eso, ya que no era bueno mentirse a sí misma, y señaló que estaba poniendo demasiada fuerza. Elsa se deslizó entre las tijeras y susurró directamente al oído de Dorotea, provocando que se le pusieran los pelos de punta, justo antes de trazar un camino hacia su nuca. Ornia intervino, negando tal posibilidad, y con una brillante melodía de metal chirriante, el Kusari Fundo se deslizó como una serpiente y embistió la sien de Elsa, haciendo que la joven saliera volando con gran vigor. El cuerpo de Elsa atravesó la ventana y salió disparado fuera de la mansión. Ornia y Dorotea saltaron tras ella, mientras Citonia, desde la habitación en ruinas, daba una orden a las gemelas inmóviles para que persiguieran a Elsa y le trajeran con vida, advirtiendo que de lo contrario la matarían. Aunque Saria y Hildia cuestionaron si aquello sería
sería tan malo, la firme petición de Sitonia prevaleció, y las gemelas obedecieron con amargura antes de descender por la ventana. Sitonia se quedó sola, preguntándole al vacío por qué él se había actuado así, sin recibir respuesta mientras la pelea a muerte continuaba en los jardines. Dorotea gritó el nombre de Elsa con desesperación, a lo que esta respondió con ironía que podía oírla, incluso sin necesidad de que gritara tan fuerte. Ante el grito de la vieja arpía, nadie podía evitar sentir una repulsión visceral, un sentimiento instintivo de aversión hacia el declive. La figura de Elsa, que antaño poseía una apariencia angelical, lucía ahora como un demonio maligno, una deidad de la muerte que cortaba con grandes tijeras de poda. Era como una caricatura mal hecha del bien y del mal. La batalla arrasaba el jardín, devastando las flores que Dorotea había cuidado con tanto esmero, mientras Elsa evitaba heridas mortales y se dirigía a la entrada de la Tierra Santa. Para bloquearle el paso, Saria y Hilda se interpusieron, sujetando los dobladillos de sus vestidos, y adoptaron posturas de ataque, mientras hacían pasar sus cuerpos a través de su circo plenilunio. Aunque Elsa se acercó, las gemelas sincronizaron su respiración para lanzar un ataque inmenso. Tras detener el golpe de la daga, Elsa saltó hacia atrás, pero sus piernas quedaron atrapadas en una cadena lanzada por Ornia. El estilo de pelea de esta última era tan intenso que logró estrellar el cuerpo de Elsa contra una pared de piedra con feroz vigor, provocando que la sangre salpicara y sus vísceras se derramaran. Elsa comprendió que no podría lanzar contraataques si seguía así, por lo que tomó una decisión inmediata. Utilizando la daga en su mano derecha, cortó su propia pierna derecha atrapada, liberándose a costa de su sacrificio. Elsa salió volando hacia la floresta trasera, recurriendo a su plan B, el pozo de agua que conectaba con una vena subterránea, un lugar que nunca imaginó terminaría utilizando. Al caer sobre la grava, Elsa se arrastró a cuatro patas con movimientos de bestia para llegar al pozo, una maniobra imprevista que dejó atrás a sus perseguidoras. Sin embargo, Dorotea la alcanzó un poco antes de llegar y perforó su torso con las grandes tijeras de poda, clavándola al suelo. En ese instante, Elsa giró su cuerpo violentamente, permitiendo que las tijeras la destrozaran y separaran la parte superior de su torso del inferior. Incluso Dorotea se sorprendió ante tal conducta, y Elsa, aprovechando la pausa de su hermana, blandió su daga curva y cortó limpiamente la cabeza de Dorotea. El conflicto concluyó con ambas hermanas causándose una muerte inevitable. Elsa descendió al pozo mientras la cabeza cortada de Dorotea mostraba una expresión angustiada. Un segundo después, Ornia y las gemelas llegaron al jardín trasero y, al ver el cuerpo de Dorotea, Ornia recogió la cabeza cortada y la presionó contra la herida del cuello, utilizando las habilidades curativas de la muñeca maldita para cerrarla. Dorotea recuperó el aliento y mientras tosía sangre, Ornia le ordenó descansar y se centró en el pozo. Las gemelas confirmaron que no había rastro de Elsa, lo que hizo que Ornia apretara los dientes, pues desconocían si aquella capacidad de funcionar reducida a una simple cabeza era el cénic de la habilidad de las muñecas malditas, o si Elsa encontraría su fin al no tener camino por donde pasar sin su parte inferior. Ornia y las demás se apresuraron hacia el canal subterráneo y al llegar al final del pozo comprendieron la situación. Elsa no estaba por ninguna parte, solo hallaron restos de sangre y carne, esparcidos ante un paso de agua tan estrecho que ningún cuerpo humano podría haberlo atravesado. Elsa se había hecho pequeña para escapar, posiblemente reduciéndose a solo su cabeza para atravesar aquella vía. Ornia alabó su fortaleza mental para hacer cualquier cosa con tal de sobrevivir, pero sintió que había fallado en la orden de Sitonia. Finalmente, ordenó liberar a los sabuesos para perseguirla, mientras Dorotea, apretando los dientes aplastados, murmuró que lo haría por su padre. En nombre de las hermanas Featherum, la hermana menor que había escapado debía ser asesinada. Además está decir que la relación de Elsa con sus hermanas se rompió, y eventualmente Elsa tendría que encargarse una a una de ellas, pero curiosamente la primera con la que se enfrentaría sería contra Dorotea. Claro que hay muchas más cosas que pasan antes de esto, cosas como qué hizo Elsa después del combate contra todas sus hermanas. Acá lo cubro brevemente, pero en resumen se dice que Elsa regresa a la tienda de Oliver para que la vuelva a vender. Oliver reniega y se queja de ella, pero aún así accede a hacerlo. Lamentablemente para esos días, Oliver ya tenía problemas debido a que dio refugio y cobijo a una esclava que era maltratada por su captor. Esta esclava se llamaba Tatiana, y pronto tendría un impacto en la vida de Elsa. Debido a que Oliver tenía problemas, él se decidió que era mejor hacer un plan y encargarse de los enemigos de ambos, de sus hermanas y de los perseguidores de Tatiana. Así que después de matar al noble que estaba obsesionado con Tatiana, él se esperó en la mansión de este. Y ella lo hizo sabiendo que una de sus hermanas vendría a encargarse de borrar a aquel noble con historial cuestionable. Y así fue como Dorotea terminó llegando a la mansión, y las cosas pasarían de la siguiente forma. El escenario para aquel encuentro fue dispuesto meticulosamente en la residencia privada de Hyken Lexan, un entorno rodeado por estanterías repletas de libros por los que el señor de la mansión jamás había mostrado un interés genuino. La casa Lexan, que antaño fuera responsable de los registros de la iglesia del Rey Santo, había visto sus deberes reducidos a una mera formalidad, un legado que a Hyken le resultaba totalmente indiferente. Elsa, conocedora de esta decadencia y de los hábitos libertinos del hombre, no dudó en utilizar la mansión como el teatro para su reencuentro, sabiendo que si lograba proyectar una imagen lo
suficientemente problemática para la iglesia gustekiana, las hermanas Featherton serían desplegadas inevitablemente. Cuando finalmente se produjo la tan esperada reunión, Dorotea clavó la mirada en el semblante de Elsa y con una voz ronca que a Elsa le resultó nostálgica, dejó escapar una pregunta cargada de confusión sobre los motivos de aquel despliegue. Él se inclinó la cabeza con suavidad, procesando la vaguedad de aquel cuestionamiento, y respondió que simplemente había buscado la forma más rápida de entablar una charla con ellas. Explicó que tras su vida desesperada en el pasado, desconocía el paradero de la mansión y, ante la imposibilidad de contactarlas por medios convencionales, había optado por aquel método indirecto, preguntándole a su hermana si tal revelación le sorprendía. Dado que la ubicación de la Tierra Santa donde residían las hermanas era un secreto absoluto que ni siquiera los contactos de Oliver habían podido desentrañar, él se había renunciado a buscarlas en su hogar, prefiriendo forzar su aparición en el campo de batalla. Dorotea permaneció en silencio, pero la furia que se agitaba en sus ojos no era producto de la vacilación, sino de una aversión profunda. Tras un grito cargado de odio que pronunciaba el nombre de su hermana, él se le preguntó con aparente inocencia si la había extrañado. Sin mediar provocación, Dorotea se abalanzó sobre ella con una postura baja, extrayendo de su vestido azul dos largas agujas, que transformaron en unas enormes tijeras de poda. Él se conocía bien el filo de aquel arma, capaz de seccionar carne y hueso con facilidad. Mientras Dorotea cargaba con una intención asesina palpable, Elsa saltó desde el escritorio y, al aterrizar con ligereza, le devolvió el sentimiento, asegurando que ella también la había extrañado. En ese instante, el suelo de la biblioteca previamente saboteado por Elsa se hundió en un estruendoso derrumbe. Elsa confesó que sus preparativos habían sido minuciosos, mientras Dorotea, envuelta en el asombro y la impotencia de la caída, perdía el equilibrio. Elsa aprovechó las estanterías que caían como puntos de apoyo para acercarse a su hermana, quien, inmovilizada por la sorpresa, no pudo reaccionar a tiempo. Elsa le propinó un golpe contundente en el torso con la punta de sus pies, lanzando a Dorotea contra una cascada de tomos. Al ponerse la pie tras cortar los escombros con sus tijeras, Dorotea acusó a Elsa de planear matarla de la misma forma en la que acabó con su padre. Elsa, emergiendo de entre las pilas de libros, señaló que aquello era un malentendido y sugirió que lo mejor sería que ambas desistieran de la pelea, explicando que solo deseaba hablar. Dorotea cuestionó con amargura que hiciera tal propuesta tras tenderle una emboscada, a lo que Elsa replicó que habría sido descortés recibirla sin los preparativos adecuados, especialmente sabiendo que el encuentro derivaría en una batalla a muerte. A pesar de que Elsa insistió en que no tenía intención de pelear, Dorotea la fulminó con una mirada de ira renovada. Cuando Elsa reiteró su deseo un cese al fuego, mencionando que no quería que las cosas terminaran de forma violenta ahora que la habían encontrado, Dorotea estalló en indignación, recordando que Elsa había matado a la única persona que la había valorado en este mundo. Lamentando la imposibilidad del diálogo, Elsa se encogió de hombros. Dorotea, declarando que ya no la consideraba su hermana, se lanzó nuevamente al ataque con la velocidad frenética de una muñeca maldita, demostrando una disposición absoluta que su propio cuerpo fuera destrozado con tal de obtener la aprobación de Holoseo. Elsa sentenció con una voz casi inaudible que Dorotea jamás podría compararse con Ornia o las demás hermanas. En ese momento la embestida se detuvo en seco. Dorotea había perdido el equilibrio porque su torso había sido partido limpiamente por la mitad. Sin darse cuenta, se había arrojado contra un alambre de acero que Elsa había tensado estratégicamente a esa altura. Él se explicó que, a diferencia de ella o de Ornia, la capacidad de regeneración de Dorotea era demasiado débil para sobrevivir a un corte transversal en el abdomen. Mientras Dorotea se retorcía entre sus propios órganos internos, él se insistió en que una resección sin preparativos habría sido una falta de respeto. Cuando intentó rematarla, Elsa le pisó el brazo para frustrar su último ataque con las tijeras. A pesar de la agonía, Elsa le aseguró que no actuaba por odio, sino que incluso se sentía orgullosa de los logros de sus hermanas y lamentaba sinceramente que las cosas hubieran llegado a ese extremo. Sin embargo, el llanto de Dorotea se transformó en una risa gélida. Elsa percibió un cambio antinatural en la parte inferior del cuerpo de su hermana, que comenzó a moverse con un propósito terrorífico. De pronto, la sangre de Dorotea se transformó en cuchillas afiladas que estallaron contra la piel de Elsa, destrozando su brazo y pierna derecha. Dorotea, habiendo reconectado su cuerpo mediante el control de su propia sangre, pisoteó el rostro de Elsa con el tacón de su zapato. Entre risas que sonaban como maldiciones, Dorotea explicó que la furia le había otorgado ese nuevo poder de la unión. Acto seguido, Dorotea se cortó su propia muñeca para verter una cantidad masiva de sangre sobre el abdomen de Elsa, en lugar de hacerla explotar. Ordenó a la sangre que invadiera el interior de su hermana, creando la sensación infernal de una mirada de insectos con cuchillas devorándola por dentro. Elsa gritó en una angustia indescriptible mientras Dorotea festejaba su tormento, instándola a sufrir por lo que le hizo su padre. A pesar de la violación interna de su cuerpo, Elsa logró golpear el cráneo de Dorotea con sus piernas, liberándose y huyendo hacia el comedor. Dorotea la persiguió con saña, destruyendo a su paso los alambres y estacas de hierro que Elsa había dejado como trampas secundarias. Al entrar en el comedor, encontró a Elsa bloqueando la única salida. Elsa admitió que se había acostumbrado al dolor y que no veía sentido en seguir huyendo. Cuando Dorotea lanzó una nueva ofensiva de sangre, Elsa esquivó los ataques hasta que un infierno estruendoso envolvió la habitación. Elsa se lanzó a través de las llamas, ignorando sus propias quemaduras, y derribó a Dorotea, cubriendo a ambas con un licor de alta graduación que impregnaba el lugar. Elsa propuso una prueba de resistencia final. Antes de que Dorotea pudiera protestar, Elsa prendió fuego al alcohol. Las llamas
consumieron sus ropas, piel y cabello en una erupción de calor insoportable. La sangre de Dorotea, por muy poderosa que fuera, no pudo resistir la incineración y perdió su fuerza. Mientras Dorotea se carbonizaba y sus órganos internos se deshacían, pudo escuchar por encima de ella la carcajada histérica de Elsa. En medio de aquel suplicio, Dorotea comprendió que Elsa estaba irremediablemente loca. En un último acto de tenacidad, hundió su mano en el abdomen de su hermana para disparar una bala de sangre directamente a su corazón. Sin embargo, Elsa, con el rostro derretido dejando ver su cráneo, esbozó su habitual sonrisa maliciosa. Con una maniobra extraordinaria, Elsa se abrió su propio torso para permitir que las llamas consumieran la bala de sangre antes de que ella alcanzara su objetivo. Mientras se deleitaba con el dolor de sus propias entrañas calcinadas, Elsa sentenció que la disputa fraternal había terminado, temblando de una excitación oscura mientras el fuego terminaba de consumir lo que quedaba de ambas. Después de la pelea en contra de Dorotea, Elsa es ayudada por Oliver a salir del lugar y esconderse de nuevo. Poco tiempo después, las demás hermanas Featherum investigarían el lugar y deducen que Elsa está detrás de todo, aunque Ornia no lo cree porque no piensa que Elsa tenga tanta inteligencia. Aún así, Hilde y Saria piden permiso para encargarse de su tonta hermana menor. Y no solo eso, solicitan llevarse todos los sabuesos de casa de la mansión. Y, de paso, piden un favor de Joloseo. ¿Cómo es que piden un favor de Joloseo si se supone que ya andaba muerto? Pues simple, resulta que Sitonia tenía la habilidad de transformarse en una persona de su elección, así que estuvo suplantando a su fallecido padre en las reuniones importantes ante el público general. Lo que pidieron las gemelas de la autoridad de su padre Joloseo era el permiso oficial para devastar la ciudad completa bajo la excusa de herejía en contra de la iglesia gustequiana. Después, sabiendo de la ciudad donde naría su antigua hermana menor, ambas lanzaron un ataque a gran escala, donde soltaron diversos sabuesos a atacar las calles, en el mismo rato en el que Elsa paseaba con Tatiana. Y entonces pasaría lo siguiente. En medio de una plaza nevada envuelta en sangre y gritos, Elsa giró la mirada e inclinó la cabeza hacia la cima de la Torre del Tiempo. Allí, en lo alto del edificio cuyos cristales mágicos indicaban la hora a la distancia, dos siluetas se tomaban de la mano, Saria e Hildia, gemelas tan parecidas como dos gotas de agua. Frotaron sus mejillas con crueldad, mientras comentaban entre ellas que Elsa no había cambiado en lo más mínimo, confirmando con sonrisas despiadadas que su hermana seguía siendo la misma de siempre. Elsa observó aquel comportamiento inalterable, las mismas expresiones y los mismos vestidos que las hacían idénticas, y suspiró brevemente antes de señalar que ellas tampoco parecían haber cambiado. Sin embargo, las gemelas jugaron con la idea de que tal vez sí lo habían hecho, contradiciéndose mutuamente sobre si la apariencia de Elsa ocultaba alguna transformación interna. Ante la mención de su propio desarrollo físico, las gemelas rechazaron la idea al unísono y señalaron con sus manos entrelazadas hacia Tatiana, quien observaba la escena con los hombros encogidos. Saria e Hildia expresaron una sorpresa mayúscula, casi como si presenciaran lo más extraño del mundo, al ver que Elsa estaba acompañada por alguien, especialmente después de haber acabado con la vida de Dorotea. Elsa se mostró sorprendida, pues nunca imaginó que ellas vendrían a buscarla por lo ocurrido con su otra hermana, ya que siempre las había considerado interesadas únicamente en sí mismas. Incluso llegó a pensar que el ataque inicial de los sabuesos era producto de algún malentendido. Las gemelas respondieron con un luto sobreactuado por los cachorros que habían criado con esmero, y que Elsa había matado sin dudar. Consciente de su desventaja ante la iniciativa de las gemelas, Elsa las instó a bajar de la torre y dejar de enviar perros para que los cadáveres no siguieran acumulándose. Saria e Hildia, fingiendo indignación por su descaro, anunciaron que le presentarían a su cachorro más preciado. Al unísono, invocaron a un ser cuyo doble rugido malévolo hizo temblar toda la ciudad de Ignorandum. Se trataba de Lortrus, un enorme perro demoníaco de dos cabezas que irrumpió en la plaza, cubriendo a Elsa y Tatiana con su sombra gigante y su saliva. Bañada por aquel rugido, Elsa sintió como su vestido y su cabello se desordenaban, pero en lugar de miedo, experimentó una gran euforia y calificó la visión de maravillosa, mientras Tatiana reaccionaba con inquietud y tiraba del brazo de Elsa. Esta confesó a sus hermanas que desconocía que tuvieran semejante mascota. Las gemelas bromearon sobre su hermetismo pasado, y Elsa aceptó la sorpresa con agrado antes de que la bestia entrara en acción. El Lortrus, con sus 5 metros de largo y una fuerza capaz de reducir a un humano a polvo, lanzó un zarpazo que Elsa evitó por poco, mientras arrastraba a Tatiana consigo en un salto hacia atrás. Elsa bailó ante el ataque doble del perro demoníaco, esquivando colmillos que trituraban el aire mientras la nieve caía sobre los habitantes moribundos de la plaza. Sin embargo, la batalla se complicó cuando Saria e Hildia descendieron de la torre girando su arma especializada, el circo plenilunio. Elsa utilizó un cadáver como escudo improvisado, pero el ataque de las gemelas partió el cuerpo al instante, obligándola a buscar refugio en un espacio mortal entre los colmillos del Lortrus y el filo de la espada. Herida en el hombro y la cintura, y perdiendo una cantidad considerable de sangre, Elsa recibió los regaños silenciosos de Tatiana por su estado patético. Ella admitió que tener el peso de la niña encima era un inconveniente, pero se negó a abandonarla por temor a las represalias de Oliver. Las gemelas se burlaron de su aparente debilidad y revelaron su as bajo la manga. Señalaron hacia la Torre del Tiempo, donde Oliver colgaba maltratado, apenas respirando y suspendido por delgados alambres
tras haber sido torturado. Tatiana suplicó con frenesí que lo salvara. Elsa reflexionó sobre lo extraño de un esclavo intentando salvar a su esclavista, pero reconoció que Oliver era un excéntrico irreemplazable que debía ser rescatado. En medio de esa distracción, Ortus le arrancó el brazo derecho. Aunque Elsa poseía una regeneración asombrosa, el terror de la pérdida y la inquietud de la mutilación le invadieron momentáneamente. Reaccionó de forma instintiva. Usando el hueso expuesto de su brazo, apuñaló el globo ocular de una de las cabezas del monstruo, y luego le propinó una patada tan feroz que destrozó su propio calzado y los huesos de la garganta del animal. Sumida en un trance de éxtasis por el dolor y la lucha, Elsa fue interrumpida por las gemelas, quienes cortaron uno de los alambres que sostenían a Oliver para aumentar la carga sobre sus dedos restantes, haciéndolo gritar de agonía. Elsa, incapaz de cargar a Tatiana con un solo brazo, la dejó en el suelo y tomó su mano con firmeza, lamentando la ironía de unirse a ella justo cuando la situación era más peligrosa. Saria e Hildia continuaron cortando hilos y burlándose del sufrimiento de Oliver, aclarando que su objetivo no era solo castigarlo por ayudar a Elsa, sino convertirlo en un veneno que la obligará a ella a obedecer. El Ortrus golpeó a Elsa lanzándola por el aire, lo que ella interpretó como un paso necesario hacia la liberación de su alma en el umbral de la muerte. Sin embargo, al quedar acorralada ante las fauces de la Mabestia, se produjo un retraso fatal en su capacidad de reacción. Fue entonces cuando Tatiana, con una determinación inesperada, empujó a Elsa para intercambiar sus lugares. Elsa vio en el rostro de la niña una tranquilidad incomprensible antes de que ésta desapareciera entre los colmillos del Ortrus. Ante la visión de los restos de Tatiana, algo se transformó en el interior de Elsa. Con una fuerza que trascendía la razón, hizo estallar una de las cabezas del perro demoníaco, aquella que no había devorado a Tatiana, y ahora procedía a atacarla. La destruyó con una patada demoledora. Aunque la otra mitad seguía viva, Elsa le propinó una muerte dolorosa, movida por un odio que nunca antes había sentido en sus asesinatos. En una prueba de fuerza pura, sujetó la pata de la Mabestia con sus brazos recién crecidos, y la lanzó hacia las gemelas. Saria e Hildia quedaron atónitas mientras Elsa capturaba a Hildia, y la estrellaba contra una pared, con una frialdad aterradora. Elsa comenzó a destruir minuciosamente cada articulación de Hildia, recordándole a Saria que ella podía seguir viviendo si Oliver moría, pero preguntándole si Saria podría soportar la muerte de su gemela. Elsa alcanzó un estado de aniquilación absoluta, similar al de su hermana Ornia, donde podía anticipar cada movimiento del enemigo. Tras torturar a Hildia, Elsa la arrojó como un bulto ensangrentado. Saria corrió a abrazar a su hermana destrozada, llorando por la pérdida de su parecido físico. Elsa aprovechó para recuperar el circo plenilunio, y con una fuerza física monstruosa, lanzó la titánica espada contra ellas. El arma partió por la mitad a ambas hermanas, mientras estas permanecían abrazadas. Las gemelas, divididas y agonizantes, intentaron reconectarse en el suelo, mientras el Ortrus, reconociendo la superioridad de Elsa, le demostraba su sumisión. Elsa acarició al monstruo y le ordenó devorar a Hildia primero. Mientras la hermana menor era triturada, Elsa reflexionó sobre sus propias emociones, sintiendo un extraño alivio a pesar de no odiarla. Saria, llorando por su otra mitad, prometió matarla, pero Elsa respondió con indiferencia antes de permitir que el Ortrus devorara también a la hermana mayor. La plaza quedó sumida en el silencio de una mascada final, poniendo fin a la operación de purificación en un escenario de miseria absoluta. Después de la pelea aparecería Ornia. Elsa pensó que era su fin, pero Ornia parecía tener muchas dudas por ciertas cosas que pronto explicaré. Elsa, al verla, pensó en atacarla, aprovechando este nuevo poder que consiguió al estar al límite en su duelo contra las gemelas, pero solo bastó con dar una mirada a Ornia para saber que nunca le iba a ganar. Después de todo, Ornia ya había desbloqueado ese poder hace mucho tiempo. Al llegar su hermana, esta solo mató al perro y sacó los restos de las gemelas. Elsa intentó pedir los restos de Tatiana para velarla, pero Ornia le dijo que no andaba en posición para hacer demandas. Y cuando procedía a matar a Oliver por haberse aliado en contra de un objetivo de la iglesia, Oliver le recalca lo extraño que es la situación. ¿Cómo es que Holoseo, siendo lo listo que es, haya muerto a manos de una de sus propias creaciones? Entonces Ornia le pide a Elsa que se sincere con ella sobre lo que pasó aquella noche. La noche en la que murió Holoseo cuando todas las hermanas andaban en una misión, y solo Elsa se quedó en casa. Elsa le revela en realidad que su mismo padre le pidió a ella que lo mate. Ante la duda de Ornia, Oliver contraataca y cuestiona la posibilidad de que si Holoseo ordenó esto a Elsa, debió de haber tenido una forma de asegurarse que todas peleen a muerte. En otras palabras, le dijo que alguien ha ocultado información, y no estaba tan lejos de la realidad, porque Ornia, dándose cuenta de algo, se va rápidamente de escena. Y se fue tan apurada que ni siquiera se llevó los restos de las gemelas que dijo haber venido a buscar. Quedó en Elsa y Oliver darle sepultura a los caídos. Después, Ornia iría a hablar con Sitonia, porque quería compartirle lo que acababa de descubrir. Pero lo que Ornia no sabía es que esta sería la última vez que hablaría con Elsa, porque pasaría lo siguiente.
Avanzando con pasos rápidos por la mansión familiar, Ornia abrió de golpe la puerta de la habitación de Sitonia, como si su intención fuera derribarla. Aquel espacio, siempre situado en el corazón del despacho de Holoseo, se encontraba arrebatado de documentos confidenciales que no podían sacarse al exterior. Sitonia cerró el libro que estaba leyendo sin hacer ruido, y tras fijar sus ojos en la recién llegada, respondió a su saludo con brevedad. Ornia, recibiendo aquella mirada, confirmó que había regresado, y le informó de que tanto Saria como Ilia habían muerto. Sitonia sintió, señalando que había recibido un informe sobre el fracaso de la operación de purificación, aunque admitió que no tenía noticias de que Ornia se hubiera dirigido a Ignorandum, la ciudad donde pasó lo ocurrido, por lo que cuestionó los motivos de su actuación por su cuenta propia. Ornia explicó que su intención era brindar apoyo a sus hermanas, a lo que Sitonia replicó que al haber muerto ambas, era evidente que no fue por un retraso en su llegada, sino porque Ornia las dejó morir intencionadamente. La segunda hermana, sin embargo, se negó a aceptar esa interpretación y se acercó a Ornia, mientras le acariciaba el cabello con una mezcla de frialdad y afecto, señalando que la causa real fue su incapacidad para decidir si apoyar a Saria e Ilia o a Elsa. Ornia sintió cómo sus hombros temblaban ante aquella verdad, pues no tenía excusas. Aunque pudo haber intervenido en cualquier momento, su indecisión permitió que el combate mortal se desarrollara hasta sus últimas consecuencias. Sitonia concluyó que tras la muerte de Saria, Gil y Dorotea, solo quedaban ellas dos de las hermanas Featheron originales. Ante la duda de Ornia sobre qué pasaría si su suposición original sobre los hechos era errónea, Sitonia la miró con curiosidad. Ornia le reveló entonces que había hablado con Elsa, quien le aseguró que mató a su padre porque él mismo se lo ordenó, argumentando que había malinterpretado todo desde el principio. Según le relató Sitonia, Holoseo tenía algún objetivo inescrutable y, como Elsa no era buena explicando las cosas, la habían echado del grupo. Sitonia cuestionó con severidad si Ornia de verdad estaba diciendo que deseaba perdonar a Elsa después de los crímenes que provocó, ante lo cual la aludida se quedó en silencio. Incapaz de responder mientras su hermana le retiraba las manos del rostro, Sitonia dio un paso atrás y extrajo un único documento de entre la pila de papeles, murmurando con pesadez el nombre de la bruja de la envidia. Aquella mención sembró confusión y repugnancia en Ornia, pues para quienes vivían en ese mundo, incluido su clan, se trataba de un hombre vil y temido. Sitonia comenzó a explicarle una historia poco conocida, detallando cómo la bruja de la envidia había asesinado a otras brujas en el pasado para robar sus poderes y convertirse en un ser sin rival. Cuando Ornia la interrumpió cuestionando la relevancia de aquellas historias para ellas, Sitonia, con el documento pegado al pecho, le preguntó si conocía cuál era la raíz de las muñecas malditas. Ornia respondió lo que sabía sobre el uso de las artes de maldición para obstaculizar la muerte propia al impedir que el objetivo muriera. Sitonia asintió, confirmando que las muñecas malditas no pueden perecer sin eliminar al oponente designado. Ornia intentó razonar que, de ser así, sus hermanas deberían haber sobrevivido dado su capacidad de regeneración, pero Sitonia explicó fríamente que, en realidad, ellas intercambiaron sus vidas con el oponente al que debían matar. Sitonia se refirió entonces a Holoseo por su nombre, revelando que él había intentado replicar el fenómeno de la bruja de la envidia, quien se volvió poderosa devorando a otras brujas. Al notar la inquietud de Ornia ante el documento, este le exigió que se lo mostrara, a lo que Sitonia respondió revelando que las técnicas Featherum eran un vestigio de la herejía de antiguas brujas que alguien anhelaba poseer. Tras identificar a esa persona como su propia y execrable madre, Ornia se levantó de un salto, transformada por el odio hacia la traición de su hermana. Sin embargo, cuando Ornia intentó atacarla con su kusari fundo, descubrió con horror que sus propios brazos y piernas estaban inmovilizados, atrapados por el arma sin que ella hubiera dado la orden. Sitonia, con una mirada suave pero imperturbable, se agachó junto a ella y le mostró finalmente el contenido del documento, confirmando que se trataba de una nota dejada por Holoseo. Aunque el papel contenía datos asombrosos, lo que realmente horrorizó a Ornia fue comprender que Sitonia conocía su existencia y la había mantenido oculta para incentivar a la discordia entre todas las hermanas. Sitonia le aseguró que, a pesar de todo, sentía gratitud por ella, por el resto de las hermanas y por el propio Holoseo, pero confesó que el tiempo de contemplar sus sueños había terminado. Antes de dejarla allí, sumida en la impotencia y el enojo, Sitonia le confesó con sinceridad que, en el fondo, la envidiaba profundamente por ser capaz de seguir siendo una niña pequeña sin saber nada de la terrible realidad que las rodeaba. Como podemos ver, algo le pasó a Ornia. Algo hizo Sitonia antes de que la narración se corte. No te culpo si el texto no te lo dejó en claro, pero es algo que pronto tendrá su respuesta, específicamente en la pelea de Ornia contra Elsa. Se dice que justo después de que Elsa termine de recibir tratamiento médico, la hermana más fuerte aparecería para encargarse de ella. Y pasó así. Tan pronto como sus oídos percibieron un leve sonido metálico, Elsa cargó con el cuerpo de Oliver sin dudarlo. Aplicando con rigor las lecciones aprendidas en su último encuentro, se aseguró de no cometer ninguna negligencia. Recordaba con amargura cómo su descuido al pasear desarmada con Tatiana en la ciudad había provocado resultados desastrosos. Elsa reflexionó para sí misma que, de haber mantenido esa actitud descuidada, esta vez habría sido eliminada sin remedio, convencida de que su próximo oponente no perdonaría el más mínimo error. Por ello, por primera vez en su vida, se despojó
dejó desde la última pizca de confianza excesiva. Oliver gritó, pidiéndole que esperara cuando ella lo levantó bruscamente, pero Elsa no mostró la menor preocupación. Elevando una de sus largas piernas, pateó la ventana del carruaje de dragón y saltó al exterior mientras lo protegía en sus brazos. Casi en el mismo instante, un estruendo metálico pulverizó el transporte público, convirtiendo al cochero, a los dragones de tierra y al resto de los pasajeros en una amalgama de carne y sangre imposible de distinguir. El instrumento de tal hazaña destructiva era una cadena plateada que se retorcía como una serpiente, el Kusari Fundo de Ornia Featherum. La pequeña silueta de Ornia se erguía sobre los restos del desastre, envuelta en un vestido esmeralda que hacía juego con su cabello verde. Oliver, con sus dedos recién unidos y envueltos en vendajes, murmuró con resignación que aquella chica finalmente había llegado. Se trataba de una emboscada en el camino de regreso tras su tratamiento médico. Él se supuso que, si Ornia sospechaba de su fuga, no habría permitido que se escondiera sin presentar batalla. Tras haber repuesto sus energías comiendo durante los últimos días, el cuerpo de él se había recuperado su forma, y sus heridas estaban curadas, dejando el campo de juego igualado. Elsa le ordenó a Oliver que se apartara para no entorpecer la pelea, advirtiéndole que sería problemático que terminara con el mismo destino que Tatiana. Oliver intentó rascarse la cabeza con frustración, pero su falta de dedos se lo impidió, por lo que simplemente sacudió su cabello y, al separarse, le gritó con su alma de comerciante que más le valía no morir antes de que pudiera venderla. Él se admitió para sus adentros que no le desagradaba esa intensidad, y sin mirarlo se enfrentó a Ornia a una distancia de 10 metros que para dos combatientes de su calibre resultaba inexistente. Elsa se mostró curiosa ante el cambio de actitud de Ornia, preguntándole si había abandonado su ideología de no involucrar a inocentes, ya que había destruido todo un carruaje para alcanzarlos. También señaló que recordaba a Ornia como alguien más comunicativa, pero su hermana no respondió con palabras. En su lugar, el peso del Kusari Fundo pasó rozando la mejilla de Elsa, con fuerza suficiente para reventar un cráneo como si fuera una fruta, y haciendo explotar el camino nevado a sus espaldas. Con ese impacto como inicio, ambas se sumergieron en una pelea a muerte. Elsa corrió por la nieve con la velocidad de una flecha, blandiendo la daga curva que había diseñado específicamente para ese encuentro tras haber sido casi asesinada por Ornia en múltiples ocasiones en el sótano de la mansión. Declaró con firmeza que con esa arma le arrancaría el corazón, pero Ornia se limitó a bloquear el golpe con su propio brazo, permitiendo que Elsa se lo amputara desde el codo. A pesar de la sangre, Ornia no se detuvo. Su analgesia congénita la convertía en la rival más fuerte, permitiéndole masacrar con la misma calma con la que se juega con muñecas. Cuando él se intentó degollarla, Ornia se rompió deliberadamente sus propios tobillos y rodillas para bajar su centro de gravedad y esquivar la hoja, reconectando sus huesos al instante para pasar a la ofensiva. Un puño de Ornia impactó contra la rodilla de Elsa, rompiendo ambos huesos simultáneamente en un estallido de destrucción mutua. Ninguna de las dos mostraba preocupación por la integridad de sus cuerpos, trascendiendo los límites mortales de un sacrilegio a la vida donde todo lo dañado, brazos, piernas, ojos o gargantas, se regeneraría tarde o temprano. En medio de aquel juego asesino que Elsa tanto había anhelado, soltó una carcajada que resonó en el camino nevado. Ambas chocaron hombros y Elsa logró atravesar la garganta de Ornia con su arma, mientras Ornia enroscaba su cadena en el cuello de Elsa y tiraba hasta romperlo. Tras un segundo de inconsciencia necesario para que sus cuerpos repararan el daño cerebral y óseo, Elsa se recuperó antes. Mientras Ornia escupía sangre al extraerse la daga, Elsa le clavó la hoja en el frente, revolviendo su cerebro hasta que los ojos de su hermana perdieron el enfoque y la sangre brotó de sus oídos y nariz. Poseída por un frenesí destructivo, Elsa comenzó a desgarrar el cuerpo de Ornia con sus propias manos, abriendo sus heridas y desollándola como si fuera un pez. Ornia intentó resistirse golpeando el rostro de Elsa con sus rodillas, pero fue derribada contra la nieve. Elsa montó sobre ella y comenzó a estrellar el Kusari Fundo contra el cráneo de Ornia una y otra vez, pulverizándola sin descanso. Oliver intervino finalmente, sujetando a Elsa por detrás y gritándole desesperadamente que ya era suficiente. Él mismo estaba cubierto de sangre y con la ropa desaliñada tras haber sido lanzado repetidamente por Elsa en sus intentos previos por detenerla. Al recuperar el sentido, Elsa observó los restos de lo que alguna vez fue Ornia, ahora reducida a una masa inerte y aplastada. Oliver, aferrado a sus brazos, le preguntó si finalmente se había calmado, revelando sus vendas deshechas y su mano a la que aún le faltaban 3 dedos. Elsa contempló el cadáver irreconocible y sonrió con melancolía, dándose cuenta de que ella no había derrotado a la verdadera Ornia. Aquella figura ya era un cascarón vacío cuando inició la emboscada, un ser sin alma que nunca habría podido ser su hermana. Concluyó con sombría claridad que ahora las únicas que quedaban en pie eran ella y Sitonia. No se sabe cuánto pasó, pero probablemente fueron semanas o meses. Pasó este tiempo en lo que Elsa, con ayuda de Oliver, localizó de nuevo la mansión donde vivió con sus hermanas. La verdad, el regreso de Elsa a la mansión es un momento emotivo porque vemos cómo Elsa se queda observando los lugares que frecuentaba con sus hermanas. Se dice que le apena ver el lugar tan descuidado cuando antes sus hermanas lo cuidaban con tanto esmero. Le apena ver que el jardín de Dorotea esté descuidado. Le apena que la perrera de Hilde y Saria esté vacía. Y le dolió caminar por el comedor vacío el que frecuentaba la glotona Ornia. Se dice que le llamó la atención cómo es que la hermana restante ni siquiera cambió de agua a los floreros. Pensó en todo esto en lo que bajó al subsuelo, esperando encontrarse con la hermana restante. Y así fue.
Justo cuando la situación parecía haberse calmado tras la caída de Ornia, una voz tranquila anunció la presencia de Sitonia, quien apareció vistiendo un elegante vestido rojo. Su postura inmutable se superponía con nitidez a los recuerdos que Elsa conservaba de ella. Encarnaba una figura que combinaba la malicia de Dorotea, las trampas de Saria e India, y esa capacidad de regresar de entre los muertos característica de Ornia, aunque sin ajustarse por completo a ninguno de sus rasgos individuales, personificando a la perfección la esencia de Sitonia. Elsa comentó que esperaba que su hermano hubiera hecho mucho más preparativos para darle la bienvenida. Sitonia respondió con calma que efectivamente lo había considerado, pero concluyó que cualquier trampa habría resultado inútil tras haber sido capaz de eliminar a Ornia, un razonamiento que incluso ella era capaz de comprender. Elsa le solicitó con frialdad que no se refiera a Ornia de esa manera, una rara muestra de emoción que provocó que Sitonia levantara ligeramente las cejas con sorpresa, admitiendo que no creía que su hermana fuera capaz de albergar sentimientos fraternos. Elsa aclaró que efectivamente sentía tanto afecto como compasión por Ornia, y le exigió saber qué le había hecho para quebrar su mente, cuestionando cómo habría logrado llevarla a tal estado. Ante la pregunta, Sitonia bajó la mirada con tristeza, recordando la conclusión a la que él se llegó tras su combate mortal, pues, en efecto, la mente destrozada de Ornia había sido la clave que le permitió a Elsa obtener una victoria aplastante en aquel campo nevado. Elsa, con determinación, afirmó que de haber luchado contra la verdadera Ornia en condiciones normales, sus probabilidades de supervivencia habrían sido mínimas, pero que jamás se habría dejado derrotar por la versión debilitada que enfrentó. Sitonia le preguntó entonces si su intención al matarla era alcanzar la culminación como muñeca maldita, una afirmación que tomó a Elsa por sorpresa, provocando que entrecerrara los ojos ante aquella idea mientras Sitonia esbozaba una sonrisa terriblemente seca, ajena a su personalidad habitual. Sitonia le pidió que no intentara embaucarla, asegurando que estaba al tanto del ritual de culminación de las muñecas malditas que su padre había puesto en marcha aquella noche. Con una sonrisa dolorosa y apretándose el pecho, Sitonia le reprochó a Elsa la situación, mencionando que había llegado a Featherum con el propósito de adquirir aquel arte secreto, aunque admitió que los días pasados allí habían sido de gran consuelo. Elsa razonó que Sitonia deseaba la culminación del ritual, motivo por el cual había enviado sucesivamente a Dorotea, Saria e Ildia y había destrozado la mente de Ornia. Sitonia sintió, y ante la pregunta de si la idea de ser una muñeca maldita completa le resultaba tan tentadora, se mordió el labio mientras emociones violentas surgían en su rostro, revelando pensamientos negativos acumulados. El agudo sentido del olfato de Elsa, habituado a captar las emociones de los demás como algo tan natural como respirar, detectó de inmediato un terror insoportable y expansivo que emanaba de su hermana. Al preguntar a Elsa qué era lo que tanto le aterraba, Sitonia respondió con voz temblorosa que le temía al ser más espantoso y repulsivo del mundo, su propia madre, o más bien al monstruo que se hacía llamar así. Explicó que requería de aquel arte secreto para escapar del dominio de dicho monstruo, y en ese instante unas sombras respondieron a su agitación, abalanzándose sobre Elsa. Elsa reaccionó rápidamente blandiendo su daga curva y abriendo el torso de la figura que la atacaba, pero se sorprendió al ver que la herida se cerraba en un abrir y cerrar de ojos. La figura, tras aprovechar su sorpresa, la azotó contra el suelo, inmovilizándola mientras nuevos asesinos emergían de las sombras. Eran mujeres de ojos vacíos envueltas en vestidos. Al recordar los detalles de la noche del ritual, Elsa comprendió que se trataba de las candidatas fallidas que no habían logrado adaptarse para convertirse en muñecas malditas y que habían renunciado a su propia identidad para vivir solo como subordinadas. Sitonia explicó que aquel subsuelo era, en realidad, un lugar para deshacerse de quienes fracasaban en el proceso. Elsa, contemplando los cascarrones destrozados de los que alguna vez debieron ser bellas doncellas, pensó en voz alta que ellas encajaban mucho mejor que las hermanas Featherum en la definición de muñecas malditas. Sitonia confirmó que las necesitaba para obtener un cuerpo que no muriera y así escapar del dominio materno, a lo que Elsa, tras respirar profundamente, le reprochó que su plan fuera extremadamente lamentable, pues imitaba la forma de actuar de su padre, mientras intentaba alejarse de su madre. Sitonia rechazó su lástima, argumentando que Elsa había empezado todo al matar a su padre e imponer en marcha el ritual, dejándole como única opción salir victoriosa para convertirse en una muñeca maldita completa. Elsa, sintiendo el fracaso de intentar razonar con ella, murmuró en silencio que ya no servía de nada hablar. Sitonia, con tono firme, le ordenó que no se moviera y le comunicó su intención de matarla, a pesar de que el proceso le resultara lamentable. Elsa, manteniendo su compostura, le recordó que dudaba que pudiera eliminarla tan fácilmente, dada su capacidad de recuperación, incluso estando reducida a una cabeza. Sitonia admitió, con una mezcla de admiración y frialdad, que su afinidad con las artes de maldición era insuperable, pero insistió en que podía ser asesinada, tal y como hizo con Ornia. Lo dijo mientras ordenó a las muñecas malditas que prepararan sus armas malignas para un golpe definitivo. Elsa aclaró que no le desagradaba el dolor, pero Sitonia, esforzándose por darle una despedida pacífica a su hermana menor, le pidió que durmiera mientras le colocaba suavemente los dedos sobre la frente. Con un profundo suspiro que parecía una plegaria, las arrugas de la frente de Sitonia se relajaron por un momento como si hubiera recibido un perdón. Sin embargo, al instante siguiente, Elsa se movió con agilidad ante una Sitonia completamente atónita, demostrando que algo había cambiado en la situación. Para escapar del agarre de las muñecas malditas que la sujetaban, Elsa recurrió a una maniobra extrema, dislocándose sus propios hombros para zafarse de sus brazos, aunque era una imitación de los movimientos que Ornia solía ejecutar con una calma gélida y sin rastro de sufrimiento. Para
Para Elsa la experiencia fue muy distinta. Un dolor feroz y violento le atravesó el cerebro, pero lejos de amedrentarla, lo encontró excitante. Convirtiendo ese tormento en placer, se recolocó los brazos y, aprovechando el desequilibrio de una de sus oponentes, le estrelló la cabeza contra el duro suelo de roca del sótano. Sin un ápice de duda, Elsa se arrodilló sobre ella para aplastar por completo el cráneo y su contenido, asegurándose de que el hilo de su vida se cortara definitivamente. Al observar que solo quedaban 9 oponentes, Elsa comentó con Soma que el valor de las hermanas Feterum parecía haberse abaratado considerablemente. Sitonia, quien presenciaba la matanza sumida en el estupor, vio cómo Elsa desenfundaba 2 siniestras dagas curvas de color negro para reanudar el ataque. El resto de las muñecas, desprovistas de voluntad propia, intentaron contraatacar, después de ver cómo la segunda de ellas era decapitada y la tercera rebanada desde el pecho hasta el abdomen. A pesar de la ferocidad de la embestida silenciosa de las muñecas, Elsa notó que Sitonia dirigía sus movimientos desde la distancia. La habilidad de su hermana para someter la voluntad de las demás y obligarlas a obedecer, de forma similar a como lo hacía con la mente destrozada de Ornia, le pareció a Elsa una escena digna de admiración. Llegó a elogiarla, señalando que era mucho más apta para manipular marionetas, lo que su padre jamás llegó a ser. Sitonia respondió con un grito cargado de ira, ante lo cual Elsa replicó con descontento que no era necesario hablar tan fuerte para ser escuchada. Avanzando entre las sombras, Elsa fue desmantelando a sus oponentes, usando su propio cuerpo inmortal como un arma. Reflexionó sobre la inferioridad de estas muñecas en comparación con sus antiguas hermanas. Carecían de los poderes de Dorotea y su control de la sangre. No poseían las cartas de triunfo nacidas del sentimiento fraternal de Saria e Hildia, y estaban a una distancia abismal de fuerza pura de Ornia, quien solo ella era mucho más fuerte que todas estas muñecas juntas. Por ello, las dagas de Elsa no encontraron resistencia real, infligiendo heridas mortales repetidas veces hasta que cada muñeca dejaba de moverse. Sitonia suplicaba desesperadamente que se detuviera, pero Elsa, extasiada por la masacre, continuó mutilando a sus oponentes. Explicó que para conceder una muerte irrevocable a una muñeca maldita, era fundamentalmente destrozar primero el cráneo y luego el corazón. Tras ejecutar a otra de las muñecas apretándoles el cuello con el talón y apartar de una patada el torso de la siguiente, Elsa finalmente fijó su atención en Sitonia. El miedo congeló el rostro de Sitonia cuando Elsa pronunció su nombre. Aunque intentó interponer a la última muñeca en su camino, Elsa le arrancó el corazón de un golpe, dejándola sola frente a su destino, declarando que aquel era el final. Elsa observó cómo Sitonia caía de rodillas, hundiéndose en el suelo presa del horror. Aunque intentó levantarse, su espíritu combativo no fue suficiente para que sus piernas temblorosas le obedecieran. Después de todo, Sitonia nunca había sido una luchadora, sino una manipuladora cuya utilidad residía en sus habilidades inusuales. Elsa le interrogó sobre el veneno al que se había referido anteriormente, sospechando que intentaba imitar el control que su difunto padre ejercía sobre las hermanas. Sitonia, con el aliento entrecortado, sacó de su ropa un amuleto en una bolsa de color pálido. Explicó que la piedra perfumada en su interior unía al portador con su sangre, permitiéndole destrozar sus mentes, y se mostró estupefacta de que el objeto no hubiera tenido efecto sobre Elsa, tras meses de tenerlo en su poder. Elsa, sintiéndolo sinceramente, interrumpió su voz quebrada para revelar la verdad. Había perdido el amuleto el mismo día que lo recibió, y para no hacerla sentir mal, había estado cargando con un trozo de tela que se le parecía. Ante la confesión de que aquel descuido había sido el factor decisivo, Sitonia encogió los hombros con abatimiento y se sumergió en un profundo silencio, apoyando la frente contra sus rodillas. Elsa inquirió si Ornia, debido a su gran aprecio por sus hermanas, habría absorbido mucho de ese veneno, recibiendo como respuesta que ella era, en el mejor de los casos, afortunada, o simplemente la peor de todas. Recordando la noche en que mató a Joloseo, Elsa mencionó que él le había advertido sobre un ritual de masacre entre hermanas para alcanzar la perfección de la muñeca maldita. Sitonia admitió estar al tanto por una nota que él dejó y confesó haber intentado asegurar su propia victoria. Elsa, sin embargo, aseguró que nunca tuvo la intención de matar a nadie y que no deseaba convertirse en un ser perfecto e impecable. Reveló que siempre había envidiado la humanidad de los demás y que deseaba ser como ellos, no una muñeca perfecta. Confesó haber matado a Joloseo simplemente porque le resultaba difícil pensar en otra solución, admitiendo su acto con la naturalidad de un niño que confiesa una travesura. Sitonia concluyó que Elsa no podía ser nada más que ella misma y admitió con un aura radiante, a pesar de la soledad de su pensamiento, que ella nunca fue apta para aquel juego de poder. Elsa le propuso entonces hacer las paces, pero Sitonia le pidió un último favor, que terminara con su vida allí mismo. Explicó que deseaba escapar del dominio de su madre y que Elsa, como una muñeca maldita que mataba a otras de su especie, era su único medio de liberación. Resignada, Elsa le advirtió que no podía asegurar que no fuera a doler, pues se consideraba torpe con las cuchillas. Sitonia sonrió con ironía, recordando que incluso intentar enseñarle las tareas domésticas había sido un fracaso. Antes del golpe final, Sitonia le advirtió que, al matarla, Elsa completaría el ritual y cargaría con consecuencias terribles, sugiriendo que su madre vendría a buscarla. Elsa, sin embargo, respondió con calma que todo saldría bien, basándose en el hecho de que Ornia seguía viva y el ritual no se cerraría. Ante esa respuesta, Sitonia sacó la lengua en un gesto odioso y Elsa dejó descender su daga curva con fuerza. Después de esto, Elsa saldría del lugar y tiene una última charla con Oliver, quien le dice que ya aprendió de su lección y no volverá a intentar venderla, que ya le basta con haber perdido varios dedos, aunque aún así le pide a Elsa que se abrigue, que no quiere que se resfríe.
a lo que Elsa solo le pide que por favor cuide de Ornia, quien si bien se regeneró del daño provocado por Elsa, no pudo regenerar su estado mental que Sitonia previamente había roto. La pobre andaba en el mismo estado en el que estaba Tatiana, es decir, no podía hablar y parecía una bebé. Elsa dice que Ornia parece un reemplazo de la otra esclava, a lo que Oliver la regaña, pero no sin antes preguntarle a dónde se dirigiría ahora. Es entonces que Elsa le dice que por ahora irá hacia un lugar donde no haya nieve. Esa sería la última conversación entre ambos. Lamentablemente, ni siquiera Elsa estaba preparada para lo que venía. ¿Sabías que existe una novela que nos narra cómo fue que Elsa y el arzobispo de la lujuria Capella se conocieron? Sé que quizás esto te sorprenda, pero a lo largo del anime, Elsa y Meili siempre hablaban en código sobre la existencia de una empleadora llamada Mother, empleadora que por novela sabemos que es Capella. Su primer encuentro comienza justo después de que Elsa abandone la Tierra Santa de un hombre poderoso de Busteco. Ella estaba decidida a huir a un lugar cálido donde nadie la persigue y pueda vivir tranquila después de los sucesos de la novela de las chicas del apocalipsis. Sin embargo, su plan es interrumpido por una voz cargada de malicia que cubre el cielo. Ante ella desciende un inmenso dragón de escamas azabache, que lejos de portar una majestuosidad divina, se comporta como una joven descarada, arrogante y profundamente desquiciada. Elsa, quien rara vez siente miedo ante nada, reconoce de inmediato la naturaleza de este ser al mencionar a su hija, la difunta Sitonia. El dragón se burla de Elsa, tratándola con un desprecio absoluto, mientras confiesa que lo que realmente esperaba de Sitonia no era poder ni muñecas malditas, sino algo que ella llamaba amor, un sentimiento retorcido que exigía a sus hijas entregarle tesoros inimaginables a cambio de su existencia misma. Al escuchar la confesión del dragón, Elsa comprende finalmente la desesperación de Sitonia al intentar asesinar a su propia madre para escapar de ese control obsesivo. Elsa siente por primera vez una punzada de lástima por las hermanas que fueron consumidas por el deseo de esta criatura. El dragón, con una sonrisa salvaje, comienza a transfigurar su cuerpo monstruoso, revelando su verdadera forma humana, una chica de cabello dorado y ojos rojos que no tiene nada que envidiarle a la crueldad de la propia Elsa. Esta entidad confiesa que su único propósito en la vida es coleccionar a los niños más extraordinarios y trastornados para convertirlos en sus hijos, ofreciéndole a Elsa un lugar privilegiado en su retorcida familia. Cuando Elsa duda sobre si aceptar o rechazar esta oferta, Capella desvía su mirada hacia la Tierra Santa donde se encuentra Oliver y Ornia, dos personas con las cuales Elsa forjó lazos en su novela, dejando claro que usará la vida de estos como rehén para obligarla a someterse de una vez por todas. Elsa, sabiendo que no puede proteger a sus compañeros en ese estado, decide dejar de lado su orgullo y se arrodilla ante la criatura, besando su mano en señal de sumisión absoluta. Al preguntarle su nombre, Elsa comienza a responder, pero se detiene cerrando los ojos mientras recuerda un campo nevado y la primera vez que siente una calidez genuina que la hizo sentirse viva. Es en ese instante donde decide que dejará el nombre de Elsa Featurum y ahora será Elsa Granger. De esa forma, Elsa empezaría a trabajar para el arzobispo y eventualmente entre sus misiones se encontraría con un peculiar chico que tenía el mismo color de pelo que ella, pero esa es una historia que ya conoces. Y así terminarían los sucesos de las chicas del apocalipsis. Después de esto, la novela cerraría con el encuentro de Elsa y Meili, aunque a diferencia de la versión que vimos en el anime de la cuarta temporada, acá Elsa tendría unas líneas extras, líneas donde al inmovilizar a Meili agrega que el hecho de que no hable le hace recordar a Tatiana. Encima pareciera que hace referencia a sus hermanas Featurum, cuando le dice a la salvaje Meili que ahora ella sería su hermana mayor. La obra no lo dice claro, pero esas palabras sobre las hermanas mayores son una referencia al sistema de clasificación que tenían los Featurum y de los cuales Elsa formó brevemente. Y así llegamos a una novela que sinceramente me asombra que muy pocos conozcan, porque a día de hoy, junto a la novela de las chicas del apocalipsis, es la novela con más lore sobre Busteco. Acá nos hablan sobre los caballeros acólitos, quienes son los equivalentes a los caballeros reales de Lugúnica. Se profundiza un poco en el rango de caballeros acólitos pertenecientes a la iglesia gustequiana, y también se habla sobre cómo llegan las órdenes dadas por el gobierno, e incluso nos presentan nuevas locaciones, unas que no vimos durante los sucesos de las chicas del apocalipsis. Personalmente no encuentro esta novela tan interesante, y eso porque siento que el autor intenta darle una que otra actitud de antihéroe a Elsa, pero no logra convencerme del todo. Verán, en esta novela vemos cómo Elsa temporalmente se pone del lado de los buenos, y si bien es un cambio interesante, a menudo yo mismo termino olvidándome de la existencia de esta historia. Así que, como te digo, es una novela que no es tan memorable para mí, pero quizás otro fan de Elsa pueda darme una opinión contraria. Se narra que esta novela se sitúa 10 años después de que haya empezado a trabajar para Capella, y también se dice que pasa meses antes de que Subaru llegue a Lugúnica. De hecho, es en esta novela donde Elsa provoca un gran caos en Busteco que hace que pase la clandestinidad. Incluso se dice que Capella estaba molesta con ella por este resultado. Pero ¿qué hizo Elsa que enfureció a Capella?
Bueno, ya lo descubriremos poco a poco. La historia empieza con una Elsa que ha masacrado a un grupo de guardias en un campamento de nieve. Lo más interesante es que parece que en estos 10 años que pasaron, Elsa da a entender que todo este tiempo estuvo fuera de Busteco, y eso por un comentario que dice en esta parte donde señala que este lugar nunca cambia. Después de haber vencido a los enemigos y disculparse con sus compañeros por tomar todo el trabajo, se dirigen juntos a una taberna donde conocería a Logris, quien tuvo una reacción peculiar ante Elsa, y pasó así. ¿Sabías que a pesar de que Elsa es tan jodidamente sexy, aún así los hombres huían de ella? Esto se revela en una novela poco conocida de Elsa que transcurre meses antes del episodio 1 del anime. Todo comienza en el gélido reino de Busteco, un lugar donde el invierno nunca termina y la fe en la iglesia sagrada es la única forma que tiene la gente para soportar su miserable existencia. Dentro de una taberna, un grupo de mercenarios llamados el Escuadrón de Casa Carmesí celebra su reciente victoria tras una masacre, burlándose de las enseñanzas de la iglesia, mientras beben hasta perder el juicio. En medio de esta escena de depravación, una misteriosa mujer vestida con un fino camisón entra al bar. Es Elsa Granger. Su belleza es tan avasalladora que todos los presentes, cegados por la lujuria y el alcohol, quedan hipnotizados por su presencia. Uno de los líderes, Logres, aprovecha la situación para invitarla a beber, jactándose de que su empleador, el barón Kenash, les está pagando la cuenta y que ella es el regalo perfecto para él y sus hombres. Básicamente piensa que Elsa es una mujer del oficio más antiguo del mundo y que fue enviada por su jefe para animarlos. Elsa acepta la invitación con una sonrisa coqueta y se sienta junto a Logres, manteniendo la farsa mientras bebe leche, el cual es un producto de lujo en tierras gélidas. Sin embargo, la conversación es interrumpida abruptamente por un subordinado del varón, quien exige a Logres que se presente de inmediato ante su señor. Sin embargo, cuando el subordinado también le pide a Elsa que los acompañe, ella lo mira con una intensidad aterradora, pues acaba de detectar que este hombre la miraba con miedo. Logres, confundido pero aún excitado por la compañía, le pregunta su nombre mientras intenta tocarla, sin sospechar que está cortejando al peligro mismo. Cuando la mujer finalmente pronuncia su nombre, el ambiente en la taberna se congela instantáneamente. La reputación de la cazadora de entrañas es tan nefasta que incluso estos mercenarios veteranos, acostumbrados a la violencia extrema, pierden el habla al darse cuenta de que tiene a un monstruo legendario sentado a su lado. Logres, quien hace apenas un momento se jactaba de su poder y su virilidad, pierde totalmente el líbido tras descubrir la identidad de esta misteriosa mujer. Se dice que ningún hombre del escuadrón intentó ligar a Elsa tras esta revelación. Después, Elsa tendría que cumplir una misión que le encargó Capella. Sin embargo, no le salió bien, pero esa es una historia que no conoce. Después, en cuanto Elsa, Logres y el subordinado se retiran, se dirigen a los aposentos del barón Igor, un hombre muy poderoso de Busteco quien curiosamente tenía una fijación en Elsa y quería hacerla su propiedad. No se confunden con esta descripción, no es que Igor quería hacerla su esposa, sino que en realidad quería tenerla como una especie de mascota inmortal. Lo más curioso es que Elsa dice que encuentra esa propuesta interesante, pero no la atraen los hombres con un estilo de vida poco sano. Después del rechazo al varón, este le encomienda una tarea a Logres y Elsa. ¿Pero qué tarea les encomienda? Les encomienda la tarea de purificar la tierra de un villano llamado Víctor, quien está traficando con humanos. Y ese es un crimen que la iglesia bustequiana no puede permitir. Si se pregunta a qué se refiere con purificar, pues es una forma elegante de decir que lo maten. En cuanto consultan a Igor el por qué no movilizan las mismas fuerzas de la iglesia para lidiar con un traidor de la propia iglesia, Igor menciona que hacer eso llevaría un tiempo. Y es probable que la iglesia, en venganza por haber fallado sus enseñanzas, purguen todo el lugar. Y por eso quieren solucionar este problema sin que la iglesia bustequiana se entere. Y así Elsa y Logres parten con rumbo a su misión. Por cierto, como curiosidad adicional, acá en esta novela se deja en claro en todo momento que lo que Elsa buscaba con esto era dinero por sus servicios como mercenaria. Lo digo por si alguien piensa que Capella la mandó con algún otro objetivo en mente. Desde ya les digo que no se me haría raro que Capella en sus ratos libres ponga a sus hijos amados a hacer este tipo de trabajos a fin de conseguir algo de capital económico para sus planes. Les repito, esto no es algo confirmado, es solo algo que ando asumiendo. Pero siguiendo con el relato, en los siguientes días se dice que Elsa y las fuerzas de Logres lograron conseguir victorias decisivas para Igor. El plan de guerrilla que manejaban era que mientras Logres con sus hombres atacaban frontalmente las fortalezas, Elsa se infiltraba y terminaba uno a uno a los enemigos desde su interior. Después de haber limpiado una de las tantas fortalezas que se le fue encargado, Elsa y Logres tendrían una charla interesante, una donde Logres le comenta sus inquietudes a Elsa. Le dice cómo es que le parece extraño que si el varón Víctor es un desalmado que trafica con las vidas humanas, ¿por qué la gente de su territorio lo quiere tanto y parece dar la vida por él? Por lo general, ante la destitución de un tirano, la gente apoyaría la medida, pero este no parece ser el caso. Logres se da cuenta de esto porque su familia pasó por una situación peculiar y las batallas recientes hace que no pueda evitar recordar esa parte de su pasado. Elsa lo escuchó pacientemente mientras tejía un peluche que iba a ser de regalo para Meili. Ella afirma que no le importa ese tipo de nimiedades y que prefiere no pensar mucho en eso. Solo le basta con ver las entrañas de la gente para motivarse y seguir tejiendo en sus ratos libres. Logres solo le pide que tenga presente esta charla en un rincón de su mente, y así, días después, llegaría el asalto a una de las últimas fortalezas del barón Víctor. Elsa, Logres y el subordinado de Igor repetirían la táctica de siempre.
Logres atacaría frontalmente, Elsa se infiltraría y atacaría la retaguardia, mientras que el subordinado de Igor solo se quedaría en el campamento dando órdenes. Entonces, después de que Elsa se separa, pasaría lo siguiente. Mascullando algo inaudible, Elsa se apartó del grupo para continuar por su cuenta. Sin dejar rastro sobre el sendero nevado, alzó la vista hacia los edificios que se aproximaban. La edificación, oculta en medio de la ventisca, era totalmente visible desde el exterior gracias a la iluminación de una lámpara de cristal. Elsa reflexionó que aquel nivel de descuido era extremadamente raro, pues, considerando su inminente derrota, le resultaba sorprendente lo despreocupados que se mostraban. Se preguntó si era posible que el enemigo careciera de inteligencia o tuviera una comprensión muy pobre de la situación. Tan pronto como comenzó a albergar esas dudas, escuchó el débil sonido de una batalla proveniente de la dirección donde había dejado al escuadrón de caza carmesí, comprendiendo que era la señal de que los guardias de la fortaleza y Logres habían iniciado el combate. Su papel era utilizar esa batalla como cobertura para infiltrarse en el edificio y eliminar los puntos clave del enemigo, pero, mientras escalaba la pared trasera buscando un pasaje para escabullirse, la entrada trasera del edificio se abrió y un carruaje de dragón salió a toda velocidad ante sus ojos. Se trataba de un dragón blanco, con una capota del mismo color que se desvanecía en la nieve, igual que el equipo del escuadrón de caza carmesí. La velocidad del carruaje no disminuyó, al contrario, aceleró al máximo alejándose del campo de batalla. Elsa notó que las fuerzas de Igor no estaban desplegadas en la dirección de escape, y que Logres, enfrentado al enemigo en el frente, no podría percatarse de la presencia del carruaje. Si Elsa lo dejaba pasar, aquel vehículo escaparía sin obstáculos. Se cuestionó entonces si valía la pena postergar la captura del territorio enemigo por seguir al carruaje, decidiendo finalmente que podría pensarlo después de atraparlo. Aunque la captura del frente de batalla se retrasara un poco, dedujo que Logres y los demás serían capaces de resistir, así que optó por seguir su intuición, la cual le ordenaba perseguir al carruaje. Normalmente, habría sido casi imposible para un humano alcanzar a un dragón de tierra a la fuga por sus propios medios. El animal que tiraba del carruaje era de la especie Aires, la más adaptada a climas fríos, con escamas del mismo color que su pelaje blanco, capaz de correr sobre la nieve, clavando sus enormes garras para anclarse. Los humanos, cuyos pies se quedarían atascados en la nieve, nunca podrían alcanzarlos. Elsa, a pesar de correr a toda prisa, no era una excepción. Por lo tanto, siguió un plan sencillo. Si no podía alcanzar al dragón, simplemente no permitiría que escapara. Alzó su hoja y la lanzó como un disco, enviándola girando hacia el dragón que huía, cortando su grueso cuello en dos desde atrás. El dragón de tierra, salpicando sangre escarlata sobre la nieve, no llegó a notar su propia muerte mientras su cabeza caía. Su enorme cuerpo se desplomó y el carruaje se sacudió violentamente hasta detenerse. Tras cumplir su objetivo, Elsa se acercó al carruaje detenido. Justo antes de intentar abrir la puerta, se vio obligada a saltar hacia atrás cuando un tajo desde el interior la hizo pedazos. De allí salió, caminando lentamente, un hombre robusto en la plenitud de su vida, con el cabello gris cortado al rape. A pesar de una vieja cicatriz vertical que le atravesaba el ojo izquierdo, su rostro, adornado simplemente con un bigote blanco, se mantenía austero y refinado. Elsa, sin embargo, no utilizaba la apariencia exterior como estándar para evaluar a los hombres, pues consideraba que lo verdaderamente precioso residía en el interior del cuerpo. Comentó con el hombre que, en ese aspecto, él era muy de su gusto. El hombre respondió con un suspiro bajo y, mirando de reojo al dragón muerto, colocó una mano sobre su coraza plateada, rezando por el alma de su cabalgadura. Elsa, entrecerrando los ojos ante aquel gesto elegante, se lamió los labios y le preguntó si, debido a su oración y a la armadura grabada con la marca de la Santa Iglesia, era un caballero acólito. El hombre aclaró que era un antiguo caballero acólito, pues ya había renunciado a su devoción a la Iglesia, y en ese momento solo era un simple espadachín. Mientras hablaba, el hombre relajó las manos alrededor de su cintura, donde portaba dos espadas delgadas. Agarró las empuñaduras de ambas y se puso en guardia sin desenvainarlas. A primera vista, era una postura extraña, pero no había duda de que así era como luchaba. Elsa lo llamó maravilloso, pero el hombre le pidió que no lo hiciera repetir que ya no pertenecía a la Iglesia. Ella insistió en que, aunque hubiera renunciado, seguía siendo un caballero acólito, y le preguntó si había recibido una bendición. Él la cuestionó sobre si realmente creía que se lo diría, a lo que Elsa replicó que solo preguntaba y que dejaría que la carne y la sangre de él respondieran al resto de sus preguntas. Con una sonrisa dulce y enfermiza de color rojo sangre en el rostro, dio comienzo a la batalla. La silueta de Elsa atravesó la ventisca y
y la nieve, con un juego de pies tan ágil que ni siquiera aplastó el manto blanco, abalanzándose sobre el hombre con una zancada extraña pero impresionante. Con su hoja, rozó el cuello del hombre, cortando ligeramente su tráquea con la punta del cuchillo. La garganta humana debería haberse transformado en un instrumento musical, produciendo el hermoso y desesperado sonido de los últimos momentos de alguien. Sin embargo, el caballero acólito permaneció inmóvil. Aunque la estocada había sido entregada, sus profundos ojos verdes permanecieron inalterables, como la superficie de un lago sin ondas. En un instante, dos hojas cruzaron hacia Elsa, rozando su frente mientras ella giraba su cuerpo. Las espadas escarlata y azul pertenecían a las katanas que el hombre portaba, armas de un solo filo, originarias de la región occidental de Kararagi, valoradas por su terrible afilado. Lo que sorprendió a Elsa no fue la existencia de las katanas, sino la clara destreza en los golpes, especialmente porque seguían dentro de sus fundas. Elsa le preguntó cuándo las había desenvainado, admitiendo que la había sorprendido. El hombre, chasqueando la lengua por haber fallado su primer ataque, se mostró sorprendido de que ella hubiera podido evitarlo. Elsa, lamiéndose la sangre que goteaba de su sien cortada, dio una voltereta hacia atrás para recuperar el equilibrio. Elsa concluyó que los caballeros acólitos eran realmente temibles. El viento de las espadas soplaba con violencia y en la nieve lo que ella veía una y otra vez era la muerte. Los destellos escarlata y azul se entrelazaban, creando un reino de muerte que cortaría a cualquiera que lo tocara. El alcance de sus espadas era más del doble que el de su cuchillo, así que, incapaz de acercarse descuidadamente, Elsa voló rápidamente alrededor del hombre, utilizando sus instintos de combate para buscar una forma de ganar. Se concentró en observar la velocidad de los ataques, encantada con la habilidad del hombre, quien maniobraba sus espadas de vuelta a las fundas después de cada estocada y cortaba al desenvainarlas de nuevo. No encontraba ninguna brecha en sus movimientos. Elsa pensó que si se tomaba su tiempo, tendría la ventaja. A lo lejos, en el edificio original, el escuadrón de caza carmesí y la guarnición del dominio Orcos seguían luchando, y Elsa dedujo que Logres y los demás terminarían imponiéndose, lo que traería refuerzos a su batalla y le daría la ventaja. Sin embargo, aquello sería un final supremamente aburrido. Determinada a evitar un desenlace soso, decidió permanecer fiel a la naturaleza de la cazadora de entrañas y se lanzó a la fuerza directamente hacia el destello de las espadas. El hombre alzó la voz ante su acción decisiva y bárbara, considerándola un ataque suicida imprudente. En la mente de Elsa no había una solución clara, sino un sentido de éxtasis que hacía hervir su sangre. Con un sonido agudo que resonó por todo el campo nevado, el impacto arrancó el cuchillo de la mano de Elsa. No obstante, ella logró bloquear un magnífico tajo escarlata y tras una zancada, se acercó al hombre y enfrentó el golpe azul con su segundo cuchillo. Al bloquear los dos ataques, Elsa perdió sus armas, pero cerró la distancia hasta que su aliento se hizo visible. En el momento siguiente, los dos filos se lanzaron hacia adelante, impactando directamente en la carne de Elsa. La sangre salpicó y los golpes cortaron su carne profundamente. El impacto atravesó sus huesos con un sonido agudo, similar a golpear una roca congelada, hasta que finalmente alguien soltó un suspiro. Era un suspiro de decepción, a pesar de que los labios del hombre temblaban mientras observaba con asombro la figura que tenía delante. El hombre la llamó idiota, a lo que Elsa, sonriendo, respondió que el dolor era una señal de que todavía estaba viva. El espadachín se quedó sin palabras. Sus ataques habían impactado directamente en Elsa, quien, en lugar de colapsar, se quedó inmóvil con los brazos extendidos. Las hojas habían atravesado sus palmas, muñecas, antebrazos, codos y partes superiores de los brazos, deteniéndose solo al chocar con los huesos de sus hombros. La imposibilidad del hombre para cortar por completo se debió a que Elsa se había aproximado para agarrar las espadas por las empuñaduras. Era una decisión demente, perder tanta sangre y seguramente ambos brazos, pero ella declaró que era su victoria y que lo dejaría conocer a un ángel. El espadachín preguntó qué diablos era aquello mientras intentaba retirar sus espadas, pero Elsa se inclinó hacia adelante más rápido de lo que él pudo moverse. Sus labios se separaron y sus dientes blancos se hundieron en el cuello del hombre, desgarrándolo fatalmente a través de las grietas de su armadura. Bañada en sangre fresca y con salpicaduras carmesí cubriendo su rostro, Elsa escupió la carne que tenía en la boca, admitiendo que realmente había sentido aquel último movimiento, mientras soltaba un aliento de alivio en el campo nevado al confirmar, por fin, el deceso de su oponente.
Sus brazos, golpeados por las espadas, eran incapaces de moverse, pero Elsa siguió caminando sobre la nieve, dejando un rastro sangriento tras de sí. Se asomó al interior del carruaje que el anciano había estado intentando proteger. Tras la puerta cortada, tiritando por el viento frío, se encontraban los ocupantes. Ante una voz que surgió detrás de ella, Elsa se giró lentamente. La persona que se acercaba, de pie junto al carruaje, era un joven con ropas cálidas y una sonrisa fina en el rostro, el protegido de Igor. Elsa entrecerró sus ojos oscuros ante el joven que había aparecido solo, sin escolta, en la línea del frente. Ella le recordó que pensaba que él no debía moverse de la base de mando, a lo que el joven respondió que efectivamente planeaba hacerlo, pero que si Víctor Orcos se movía, la historia cambiaba y él había sido desplegado allí para tal propósito. Tras interrumpirse, el joven miró con desdén el cadáver del hombre robusto tendido en la nieve, y comentó que supuso que ni siquiera tuvo un papel que jugar, elogiando a la cazadora de entrañas, por ser incluso mejor de lo que decían. Elsa respondió que no estaba segura de poder aceptar su elogio en su situación actual, preguntándole por qué era necesario que él saliera cuando Víctor Orcos se movía. El joven, manteniendo su sonrisa, le devolvió la pregunta. A una distancia de unos 10 metros, sin nada que obstruyera su vista ni sus voces, Elsa notó que sus brazos estaban inmovilizables, sus armas no estaban a su alcance, y su corazón latía ruidosamente en su pecho. El hombre tendido en el suelo era Víctor Orcos, la fuente del incidente y un traidor que trataba a su pueblo como esclavos, pero Elsa se fijó en que los niños en el carruaje estaban vestidos con pieles cálidas y ropa pesada, concluyendo que aquella no era la clase de ropa que se le pondría a los esclavos. Cuando el joven le preguntó qué le hacía decir eso, ella respondió con frialdad que hablaba por experiencia personal, pues los esclavos suelen llevar harapos andrajosos, heridas de golpes, piel mugrienta y pelo sucio, siendo antinatural que no presentaran nada de eso. El rostro del joven se tensó ligeramente ante la respuesta llana de Elsa, quien recordó su pasado. Con una sonrisa falsa y visiblemente molesto, el subordinado se rascó la cabeza y le dijo que, como ella era la favorita de Igor, no quería hacerle daño. Elsa replicó que no tenía interés en el varón por ser demasiado gordo. Ante la respuesta, el joven le advirtió que no dudaría, y, desplegando la palma de su mano hacia ella, un deslumbrante destello de luz blanca salió disparado. Se trataba de una forma de vida oculta con poder sobrenatural. Elsa identificó al joven como un caballero acólito contratado con un espíritu justo antes de que varios rayos de energía destructiva surgieran de aquella luz blanca, engullendo a la inmóvil Elsa en un resplandor brillante que bañó todo el campo nevado. No se sabe cuánto tiempo pasó, pero se dice que poco después Elsa despierta abrigada dentro de una habitación. Lo más curioso es que la primera persona que lo saludó fue Víctor, el hombre al cual supuestamente ella había matado, y del cual Elsa había escuchado todo tipo de malos rumores. Allí empezarían a charlar y Víctor le revela que no murió gracias al poder de su bendición. Acá vale la pena resaltar que una bendición es lo mismo que una protección divina. Por lo que recuerdo, una bendición es una especie de poder o espíritu que te entrega Otlas cuando empiezas a servir como caballero acólito. De una forma u otra, esta bendición hizo que Víctor vuelva a la vida justo en el momento en el que Elsa fue incapacitada por su antiguo aliado. Se dice que Víctor luchó contra él y no solo ganó, sino que también logró cortarle la cara. Después de derrotarlo, una niña llamada Nora pidió a Víctor que por favor no la maten, y así terminarían llevándose a Elsa consigo. Elsa entonces en el presente ve a la niña y la reconoce. Se dice que cuando ella atacó el carruaje fue Nora quien se puso enfrente de los demás niños para intentar defenderlos, pero ahora le pregunta a la niña por qué la salvó. Entonces la niña le cuenta cómo ella en el pasado fue salvada de morir por Víctor, cómo es que le duele que la gente lo acuse de crímenes que no cometió cuando él es la persona que salvó a su pueblo, y cómo fue salvada por las enseñanzas de Busteco. Ella todavía quiere seguir viviendo bajo esas enseñanzas, aun cuando esas creencias están en su contra justo ahora. Tras escuchar esto y confirmar que fue la misma Nora quien curó todas sus heridas, Elsa solo le dice que seguramente los colores de sus entrañas deben ser bonitas. Finalmente Víctor interviene y le pide que se retire en cuanto pueda volver a moverse. Elsa acepta, pero antes de recuperarse completamente pide un favor, que le den una aguja e hilo. En lo que el tiempo pasaría y él se recurara, en todo momento a su lado estuvo Nora, quien recibió clases de Elsa para aprender a usar la aguja e hilo. Genuinamente Elsa disfrutaba el tiempo que pasaba con ella, ya que la niña tenía potencial con esta manualidad. Allí, Elsa le cuenta un poco de cómo era su vida como esclava y cómo es que no quiere volver a ser una. De cierta forma, Nora la comprende y la reconforta, por lo que Elsa no puede evitar sentir la necesidad de querer repagar su deuda. En todo este momento se dice que habían hombres al servicio de Víctor que entraban y salían del edificio. No lo hacían solo para asegurarse de que Elsa no se ponga violenta y ataque a la niña, sino porque se venía una inminente guerra que todos sabían que perderían.
Así que después de darle un cumplido a Nora por su habilidad con las agujas, le dice que no es muy buena comprendiendo los sentimientos de los demás. Así que si hay algo que necesite ella, puede ayudarle. Es así como Nora le pide que la salve mientras menciona cómo es que Víctor y sus hombres son obligados a pelear una guerra que saben que no pueden ganar. Elsa solo le dice que pagará lo que debe. Después vemos cómo él se escapa de la mansión de Víctor, pero cuando ya creía haber escapado, Víctor la encuentra y se pone en posición de combate. Le comunica que si se va y tiene todas las intenciones de volver a reunirse con las fuerzas de Igor, entonces no se lo permitirá, pero si hará otra cosa le pide que se lo diga. Después de todo, no quiere ignorar los buenos deseos de Nora por ella. Elsa, ante la franqueza de Víctor, solo dice que hará lo que le plazca, y esa declaración suya fue suficiente para que Víctor la deje ir. Aunque antes de irse, Elsa le pide que la próxima vez que se encuentren, se aseguren de pelear a muerte. Lo curioso es que al verla marcharse, Víctor menciona que espera que esa flecha no se vuelva en su contra, y eso tendría relevancia más adelante. De esta forma, Elsa regresaría a la mansión de Igor, y entonces pasaría lo siguiente. En un hall cálido, Elsa fue recibida por un hombre obeso llamado Igor Kenash, quien, tras ser su empleador y líder de la operación de purificación del dominio de Orcos, le dedicó una sonrisa cariñosa al verla regresar. No obstante, al notar los vendajes en los brazos de ella, su expresión se tornó inquisitiva y lamentó que sus hermosos dedos hubieran sido arruinados. Elsa explicó que se había tratado de una batalla y que, al intentar quitar la vida a otros, era inevitable sufrir heridas. Ante esto, Igor manifestó su descontento por la ineficacia de su subordinado, el caballero acólito llamado Macarista, en lugar de preocuparse por el estado de Elsa. Aparentemente, el enfrentamiento entre ambos no le había sido comunicado, lo que llevó a Elsa a sospechar que pudo haber habido un fallo en la comunicación o que Macarista había muerto a manos de Víctor, una posibilidad ante la que se sintió decepcionada, pues aún no había podido ver las agallas de aquel usuario de espíritus. Apartando su decepción, Elsa indagó sobre la identidad de los dos jóvenes que se encontraban detrás de Igor, quienes eran tan parecidos entre sí que parecían gemelos y lucían una brillante armadura sagrada grabada con el sello sagrado, confirmando que eran miembros de los caballeros acólitos. Cuando Elsa sugirió que habían llegado nuevos guardias durante su ausencia, Igor confirmó que fueron enviados desde las altas esferas como prueba de que el reino consideraba su papel importante, añadiendo que, si algo le sucedía, el ataque al dominio de Orcos se desmoronaría, por lo que Víctor Orcos se vería obligado a intentar un objetivo desesperado. Elsa comentó, con un tono entre la admiración y el sarcasmo, que se trataba de una hospitalidad bastante generosa. Ante sus palabras, los caballeros se tensaron, pero Igor les pidió que no se alteraran, argumentando que el encanto de Elsa era un veneno demasiado fuerte para ellos, pues no podían permitir que el dulce aroma del libertinaje los llevara a cometer errores. Elsa, confesando no entender bien esas expresiones, recibió de Igor un comentario sobre que lo mejor para una mujer hermosa era no ser sabia, pues bastaba con ser amada y no necesitaba especular sobre asuntos complejos. Aunque el razonamiento era irracional, Elsa no se sintió especialmente ofendida, pues consideraba que las personas con ideas insensatas no merecían su tiempo. Igor, cambiando de tema, expresó su alegría por su regreso y le aseguró que no debía preocuparse por sus brazos heridos, ya que pronto no necesitaría más sus extremidades. Elsa frunció el ceño ante aquel comentario ominoso, y antes de que pudiera reaccionar, los dos caballeros acólitos se abalanzaron sobre ella. Momentos después, la visión de Elsa fue interrumpida por un destello diagonal de gran nitidez que cortó el viento. Solo el hecho de haber anticipado un ataque sorpresa evitó que fuera fatal. Los caballeros mantuvieron su ofensiva con el sonido del viento cortado por las armas, lo que llevó a Elsa a comentar que, entre los látigos gemelos y los estilos de combate de los acólitos, siempre encontraba algo interesante. Mientras ella se preparaba con espíritu de lucha, Igor retrocedió y se apartó del campo de batalla. Cuando Elsa preguntó por la ausencia de informes sobre el conflicto con su subordinado, Igor admitió que no sabía nada al respecto, alegando que solo castigaba a los sospechosos y que su intención era eliminar los elementos que no estaban en el plan previo, confesando además que planeaba cortarle las extremidades para convertirla en su concubina favorita una vez que los asuntos estuvieran resueltos. Elsa, sonriendo con alegría ante la revelación de la cruel naturaleza de Igor, admitió que por primera vez le resultaba simpático gracias a sus retorcidos pasatiempos. Cuando Igor le ofreció convertirse en su favorita a cambio de sus extremidades, asegurándole que no dolería, Elsa se disculpó
negó, diciendo que prefería dar prioridad a sus propios pasatiempos. En lugar de eso, declaró que estaba dispuesta a brindar amor a las entrañas de él. Inmediatamente después, los látigos gemelos de los caballeros engulleron el gran salón, destruyendo mármoles y alfombras, mientras las espinas de los látigos desgarraban la carne. Elsa, con sus brazos colgando, sorteó los ataques con movimientos elegantes, desplazándose por el espacio como si las leyes de la física no se aplicaran a ella. Igor, viendo que su victoria instantánea no llegaba, reprendió a los caballeros, lo que provocó que estos aumentaran la velocidad y letalidad de sus latigazos. Elsa, sintiendo que los ataques eran buenos pero insuficientes, saltó hacia el techo y destruyó una enorme lámpara de cristal. La masa de la lámpara cayó, forzando a los caballeros a saltar para evitar ser aplastados. Elsa aprovechó la confusión para atrapar los látigos con sus manos, sin que el dolor de las espinas le importara, y los ató al candelabro caído, lanzándolo lejos para arrastrar a uno de los caballeros con su impulso. Tras separar a los hermanos y usar a uno como escudo humano contra los latigazos del otro, Elsa les infligió heridas similares y finalmente los atrajo hacia ella para que colisionaran. Con sus torsos alineados, Elsa desenvainó un kukri y, de un solo destello, seccionó la armadura y los cuerpos de los gemelos, acabando con sus vidas en un mar de sangre y vísceras. Tras confirmar la muerte de los caballeros, Elsa examinó sus restos con fascinación, notando que, aunque fueran gemelos, sus interiores eran completamente diferentes. Igor, viendo a sus escoltas muertos, balbuceó con pavor, pero Elsa le recordó que sus armas estaban totalmente curadas, pues en realidad no había sufrido heridas graves bajo los vendajes. Cuando Igor intentó implorar por su vida citando su mando bajo la iglesia de Gusteco y advirtiendo que su muerte la convertiría en enemiga del reino, Elsa cerró los ojos con deleite al escuchar tal descripción. Con una sonrisa cargada de intención asesina, le confirmó que aquel título le parecía encantador, lo que provocó que Igor huyera despavorido hacia lo profundo de la mansión, gritando por ayuda. Igor corrió frenéticamente por los pasillos, buscando a sus más de 20 mercenarios, pero al darse cuenta de que no había rastro de ellos, se dio cuenta de la extrañeza de la situación. De repente, una voz que sonaba como la de una joven doncella pero carente de juventud, sacudió sus tímpanos desde arriba. Al mirar hacia la voz, su mente alcanzó el límite de su resistencia. Se encontraba frente a una poderosa bestia demoníaca, con fauces llenas de colmillos afilados, comprendiendo en el último instante por qué los mercenarios no habían respondido. Tras escuchar un último adiós por parte de la criatura, la vida de Igor Kenash llegó a su fin. Al mismo tiempo que pasaba esto, Logre junto a su escuadrón y Macarista iniciaron el asalto final a la fortaleza de Víctor. Debido a que él se había desaparecido, asumieron que fue Víctor quien la mató, y por eso fueron preparados. Y así, después de una táctica de guerra, lograron iniciar el enfrentamiento haciendo que una gran piedra de maná explote y le quite una de las piernas a Víctor. Aún a pesar de haber perdido una extremidad, Víctor se enfrentó a todos solo y logró bajarse la mitad de los rivales, pero el peso de sus heridas fue demasiado, y cuando cayó al suelo pensó que parece que Elsa no llegó a tiempo. Al instante llega Macarista, y no puede evitar guardar su resentimiento por las heridas que le hizo Víctor hace unos días, y en medio de este regaño, Elsa llegaría. Y pasa lo siguiente. Justo cuando la situación parecía insostenible, una voz familiar, cargada de un tono glamuroso, irrumpió en el lugar e impidió que los presentes se movieran. Con pasos ligeros, una mujer solitaria vestida de negro y con una larga trenza del mismo color, aterrizó en medio de la devastación del gran salón. Dedicó a los hombres, que se habían quedado rígidos, una mirada aterradora, lamentando que no hubieran tenido la oportunidad de un encuentro afortunado, a pesar de que ella se había tomado muchas molestias para prepararse. Logre, quien al reunirse con ella, sintió un funesto presentimiento. La observó mientras Elsa ladeaba la cabeza y susurraba lánguidamente. La mirada de la recién llegada pasó de largo ante Logres y Macarista para clavarse en Víctor, quien moría lentamente. Víctor le preguntó si había regresado como una flecha perdida para rematarlo, a lo que Elsa negó, identificándose como la cazadora de entrañas y afirmando que había vuelto porque traía algo que él deseaba. Comentó con pesar que, si él quería que se lo entregara, ella habría preferido que lucharan por ello, pues esa era su esperanza. Con aquel comentario, Elsa levantó un extraño paquete redondo y negro, del tamaño de un brazo, cuya forma y dimensiones despertaban una sensación desagradable. Por el perfil divertido de Elsa, Logres intuyó que aquello que envolvía no era nada bueno.
Ella añadió que tanto el hombre como sus dominios estaban acabados, por lo que aquel regalo resultaba ahora un desperdicio. Macarista interrumpió su charla exigiendo que dejara de ser tan despreocupada, mientras se aferraba a su vendaje empapado en sangre y miraba con odio a Víctor. Macarista le recriminó cómo se atrevía a mostrarse ante él tras haberle arrancado los ojos, recordando su promesa de luchar hasta la muerte si se volvían a encontrar. Elsa le dio la razón con absoluta indiferencia, aunque aquel intercambio permitió que Logres comprendiera el origen de la disputa. Las cicatrices en el rostro de Macarista habían sido talladas por Víctor, y probablemente esa era la razón por la que Elsa había desaparecido durante la misión. Macarista, intentando elevar su propia importancia, le preguntó si creía poder ganar uniéndose a aquel hombre, cuyo enemigo era la iglesia de Gusteco y el mismísimo Rey Santo. Elsa, en cambio, se mofó de él, comentando que estaba cometiendo exactamente el mismo error que su maestro. Acto seguido, Elsa desató el nudo del paquete, el cual se abrió y cayó al suelo, haciendo rodar miserablemente la cabeza de Igor Kenash, quien había fallecido con los ojos y la boca abiertos en señal de horror. Logres, aunque sospechaba que contenía el envoltorio, no pudo evitar cubrirse el rostro ante la macabra realidad. La muerte de Igor, quien había sido nombrado general por orden de la iglesia, no era más que un acto de hostilidad directa, como Macarista reclamó a gritos. Elsa Grangiert ya se había convertido en enemiga del reino sagrado de Gusteco. Cuando Macarista la increpó sobre si comprendía lo que había hecho, Elsa le pidió que terminara con aquella charla tediosa. En ese momento, un denso olor a muerte y una atmósfera demoníaca la envolvieron, transfigurándola por completo en la cazadora de entrañas. Elsa declaró que ella actuaba a su antojo, y que no importaba si el enemigo era la iglesia o el reino, pues había dedicado mucho tiempo a pensar en aquello. Logres cuestionó si realmente había reflexionado, pues el resultado parecía totalmente irreflexivo, pero ella insistió en su plan al señalar a Víctor, a la escuadrón de caza carmesí y al caballero acólito. Al desenvainar su kukri, Elsa lamió su lengua, y con los ojos negros sumergidos en una lujuria oscura y húmeda, se preguntó cómo lograría cortar todas sus entrañas. Cuando Logres preguntó si también se refería a ellos, Elsa respondió con una sonrisa irónica que estaba segura de que se divertiría bailando con ellos. Logres, desconcertado por aquella sonrisa carente de remordimiento y casi infantil, se sintió inquieto, a diferencia de Macarista, quien consideró que hablar era inútil, y decidió imponer la pena de muerte como caballero acólito. Elsa le preguntó si eso significaba que sería su oponente, a lo que él respondió que la haría olvidar la suerte de haber sobrevivido y que lamentaría no haber escapado. Encolerizado, Macarista invocó una luz pálida que se transformó en una serpiente de escamas azules, un espíritu que manifestó un poder fuera de lo común. Elsa, sin embargo, consideró que aquel joven brillante, destinado a ocupar los puestos más altos de la iglesia, era realmente alguien digno de lástima por haberse cruzado en su camino. Poco después, Elsa observó con sencillez que, si el usuario de espíritus moría primero, su espíritu también desaparecía, justo tras destruir el corazón de Macarista, quien lanzó un último grito antes de perecer. Su cuerpo quedó acuchillado en múltiples partes, especialmente en el abdomen, una visión tan horrorosa que incluso los mercenarios veteranos de Logres quisieron desviar la mirada. Elsa, al limpiar la mancha de sangre de su kukri, se dirigió a ellos preguntando qué planeaban hacer a continuación. Logres, con timidez, le comentó que no tenían nada que hacer, pues aunque oficialmente debían luchar hasta la muerte, ya no estaban de humor para ello, especialmente porque quienes podían ordenarles actuar estaban todos muertos. Elsa, con ironía, preguntó si ya sabían que ella se encargaría de esa oportunidad, a lo que los mercenarios confirmaron que, por supuesto, estaban al tanto. Ante la imposibilidad de luchar en aquella atmósfera, su espíritu asesino se disipó con pesar. Logres le preguntó, con genuina curiosidad, cómo había logrado hacer todo aquello en solo 4 días, considerando la distancia entre la mansión de Igor y el dominio de Orcos. Elsa reveló que había tomado prestadas las piernas de su hermana. Ante la duda de Logres, una enorme sombra emergió de repente tras ella, como si hubiera salido de la oscuridad. Se trataba de una bestia demoníaca, una criatura de pelaje negro y 4 patas, un tipo de bestia conocida como León de las Sombras. Lo que sorprendió aún más a Logres fue la joven pelirroja que rodó desde el lomo de la bestia, aferrándose al moribundo Víctor con desesperación. A pesar de sus abrasiones, la niña le rogó a Víctor que no muriera, pero, tras un último susurro inaudible para Logres, el traidor Víctor Orcos falleció. Logres, abrumado por la sucesión de eventos, se llevó las manos a la cabeza ante aquel desenlace. El silencio se apoderó de la estancia hasta que la joven rompió el mutismo y,
Mirando a Elsa con ojos llenos de sed de sangre, le preguntó por qué no había salvado a Víctor y a los demás. Elsa inclinó la cabeza con curiosidad ante la pregunta, dándose cuenta que cuando la niña le pidió que la salve, se refería a que salvase a Víctor. Al confirmar su sospecha, Elsa le explicó con sinceridad que, tras salvarla a ella, dio por concluido la deuda entre ambas, y luego solo se aseguró de poner su diversión por delante. Aún así termina ofreciéndole una disculpa sin el menor rastro de vacilación. Debido a que sus palabras fueron tan honestas, todos los presentes no tuvieron más remedio que creerle, pues aquella era la verdadera forma de pensar de Elsa Grandjeart. Y así terminaría pronto la historia de Elsa al aparentemente regresar a Husteco. Y se preguntan qué pasó después de que Elsa se diera cuenta de que la chica le pide en realidad que salve a todos y ella malentendió su deseo. Se dice que la niña agarró una daga e intentó terminar con la vida de Elsa, pero fue detenida por los mercenarios de Logres. Parece que Elsa está satisfecha con el resultado, ya que al ver que la niña tiene odio por ella ahora, eso hará que la niña busque crecer y eventualmente tome venganza en contra de ella. Y sobre Logres, digamos que Logres logra convencerla para que no peleen bajo la excusa de que la consideraba una aliada. Así, Elsa se despide de ellos, no sin antes pedirle a él que cuide de Nora. Poco después, Elsa se encontraría con Meili, quien tenía un Guilty Love consigo, y fue esa bestia la que usó Elsa para llegar rápido a los puntos de la misión. Ambas tienen una charla comentando las cosas que Elsa hizo en esta novela. Cosas que ya sabes por las revelaciones que te digo en este video, pero lo más interesante es que Meili señala que Elsa no ha conseguido el dinero por el pago de las misiones, y también ha puesto todo Husteco en su contra. Esto hará que sea difícil para Capella operar en esa región. Meili concluye diciendo que su madre estará furiosa, aunque parece que a Elsa le da igual esto. Lo que diré ahora es algo que no recuerdo de dónde lo saqué, pero aún así pienso que es un headcanon genial. ¿Recuerdas cómo Meili era castigada por Capella? Bueno, juraría haber leído que cuando Elsa era castigada de la misma forma, a ella le daba igual todo, ya que simplemente su naturaleza no le permitiría romperse como Meili. Y sinceramente, tras ver cómo de descuidada puede ser Elsa, pues me la creo. Ojalá algún día recuerde el extracto de donde leí esto. Por último, debido a que ahora las chicas ya no pueden operar con facilidad en Husteco, decidían a qué nación irían ahora. Y mientras descartaban Kararagi, Elsa dice que su instinto le pide que vayan al reino del dragón, es decir, a Lugúnica. Y así terminarían los sucesos de esta novela. Ahora lo único que queda pendiente son los sucesos de las novelas secundarias que transcurren durante el tiempo que Elsa pasó en Lugúnica. Pero antes de seguir, quisiera comentarles algo rápido. Verán, parece que el autor pronto sacará una novela adicional de Elsa, una que si bien aún no se estrena ya dio una pista sobre de qué tratará. Le dice que será una pelea que tuvo ella en contra de Cecil Lusetmoon, el hombre más fuerte del país de Bulasha. Obviamente él se perderá, pero aún así tengo ganas de leer aquella historia. Igual se puede decir que canónicamente esa novela ya ocurrió, pero solo falta ser narrada a detalle. Creo que lo más confuso es tratar de establecer en qué año fue que ocurrió esto, pero eso ya es trabajo del autor aclarar cuando publique su versión. Y ahora pasamos a la tercera y última parte de la historia de Elsa. Quiero que entienda que con esta tercera parte me refiero a todas las historias que ocurren durante y después del episodio 1 del anime. Afortunadamente estas que vienen son más cortas, así que esta última sección no durará mucho. La primera historia que tenemos que considerar sobre Elsa es aquella llamada El trabajo de Fel, la cual ocurre justo horas antes de que Fel le robe la insignia a Emilia. Esta es una historia que en su mayoría se centra en los pensamientos que tuvo Fel antes de robar a la candidata. De hecho lo narro en este video que ves en pantalla, pero lo único que concierne a este video y a Elsa es la parte donde vemos cómo Elsa negocia con Fel para el robo y le promete el pago de 10 monedas sagradas. Después pasarían los sucesos donde Subaru llega, frustra los planes de Elsa y salva a Emilia. Pero en esta situación también intervino Reinhardt, quien hiere gravemente a Elsa, por lo que ésta se ve obligada a huir. Pues existe una historia secundaria que nos narra cómo fue que Elsa pudo escapar a pesar de que Reinhardt avisó a los guardias de ella. Y sinceramente es una historia interesante porque nos muestran un lado del poder de Meili que pocos conocen, y pasó así. ¿Sabías que esta interesante foto de los magumbos de Elsa que salió en una novela revelaron algo importante sobre Meili? Después de que Elsa perdiese contra Reinhardt, los barrios bajos de la capital se sumieron en una alerta máxima. Los guardias buscaban a la asesina con su descripción física mientras miraban despectivamente a los ciudadanos. En medio de este alboroto, Meili, una niña de trenzas azules, avanzaba con ligereza por las zonas más lúgubres. La pequeña se adentró en un viejo escondite hasta encontrar un cuerpo cubierto de rojo en una habitación. El cuerpo rojo resultó ser Elsa Grandjeart, quien se incorporó tras escuchar a la niña entrar. A pesar de haber sido derrotada fácilmente, la mujer parecía extasiada por las secuelas del encuentro en su cuerpo.
Meili, resignada, aceptó escuchar el relato mientras insistía en atender las graves heridas de Elsa. Al despojarse de sus destruidas prendas, quedó al descubierto una herida vertical que desafiaba su capacidad de regeneración habitual. Meili cuestionó si el responsable habría sido el santo de la espada, lo cual fue confirmado por una Elsa visiblemente emocionada. La asesina relata cómo, pese a que el caballero no empleó su arma legendaria, ella se vio impotente ante su fuerza. Además, añade que por alguna razón las heridas provocadas por ese hombre tardan en sanar. Meili observa con incredulidad la alegría de su compañera ante una derrota tan aplastante. Afirma que siempre pensó que ella nunca perdería. Elsa le recuerda que ya había pasado por algo similar contra el guerrero más fuerte del imperio de Wallachia, aunque al menos en esa ocasión logró matar al rey. En lo que contaba esto, la curación se realizó con una mucosidad de babosa de agua, una sustancia que Meili aplicó sabiendo que la fisiología de Elsa resistiría el veneno. Tras el tratamiento surgió la necesidad de obtener vestimentas limpias para circular sin sospechas. Elsa solo entró a una casa y, al instante, Meili empieza a escuchar el sonido de gritos distantes. Al poco rato salió Elsa con holgadas ropas de hombre. Meili suspiró porque tendría que limpiar la sangre impregnada. Poco después, ambas caminaban por la calle principal bajo una apariencia distinta. De alguna forma, Meili es capaz de usar partes de las más bestias para alterar el color de su cabello y ojos, burlando de esta forma los carteles de búsqueda. Elsa, luciendo ropas de hombre y una figura seductora, incluso logró que un joven guardia se ofreciera a escoltarla sin sospechar de su identidad. Durante el trayecto, Meili recriminó su innecesaria brutalidad para conseguir la ropa. Aunque Elsa se limitó a bromear que como esos hombres no fueron unos caballeros, ella tuvo que asesinarlos. Aunque planeaba ocultarse, el hallazgo de una carta mágica de su empleador cambió sus planes. El mensaje que se desintegró tras ser leído señalaba como próximo objetivo la mansión del margrave Roswell Matters, y era una tarea solo para Meili. Para frustración de Elsa, las órdenes dictaban que ella debía reposar mientras la niña ejecutaba el trabajo. Con resignación, Elsa prometió esperar mientras tejía algo, así que le preguntó a Meili qué tipo de peluche le gustaría en esta ocasión. Meili solo le pidió que haga un peluche de la cosa que más piensa en este momento. Así, Elsa tejería un peluche de Reinhardt que luego se mencionaría en otra novela, pero esa es una historia que no conoces. Posterior a eso, se le pide a Elsa que guarde reposo y se calme por un tiempo. En este tiempo pasaron los sucesos de la mansión, es decir, los sucesos del arco 2, que saben, cuando Subaru conoció a las gemelas y Ren se enamora de él. Algo interesante que quizás muy pocos se dieron cuenta es que Meili desaparece de un momento a otro. La excusa que se da es que sus familiares se la llevaron a mitad de los sucesos de este arco, y la historia secundaria que les reproduciré ahora nos revela quién fue este familiar repentino y pasó así. ¿Sabías que Elsa es tan buena cosiendo que de vez en cuando regala peluches personalizados a Meili? Quizás esto sea difícil de creer porque Elsa es una asesina despiadada, pero en una novela se nos narra cómo es que ella tenía este hobby cuando no andaba en una misión. Después de que Meili fallase en su misión de traer el caos a la mansión de un extraño noble, ella es recogida por Elsa, quien la escolta lejos de la aldea Arlan a través de las montañas. Se dice que Elsa resonaba entre los árboles con una alegría que contrastaba con la indignación de su pequeña compañera. Meili, agotada y con las mejillas infladas por el enfado, le recriminó su actitud, pues le resultaba incomprensible que la cazadora de entrañas estuviera de tan buen humor mientras huía por sus vidas en medio de la oscuridad. Elsa, arrastrando la importancia del asunto, se burló de la excesiva dependencia que la niña tenía hacia sus mascotas y señaló que un poco de ejercicio le vendría bien, admitiendo además que disfrutaba de haber invertido los papeles, ya que la última vez fue Meili quien vino a su rescate. Ahora era turno de Elsa de ayudar a Meili. Sin embargo, el esfuerzo de caminar por la montaña con un calzado inadecuado terminó por agotar a la pequeña domadora, quien colapsó sobre un tronco exigiendo un descanso. Mientras recuperaba el aliento, Meili expresó su frustración por cómo sus Ulgar habían sido calcinados por un excéntrico mago que lanzaba fuego desde el cielo. Entonces Elsa menciona cómo era interesante debe ser ese hombre para poder hacer esa proeza, y al ser cuestionada sobre si sentía alguna atracción por aquel hechicero, Elsa aclaró con frialdad que su único interés residía en las entrañas hermosas de las personas. Pero ahora que hablaban de gente fuerte, Elsa recordó algo y procedió a obsequiar un pequeño muñeco de felpa tejido a mano que representaba el santo de la espada. Meili, aunque aceptó el regalo con cariño, no pudo evitar burlarse de la extraña fijación de su compañera por recrear con tanto detalle el hombre que casi termina con su vida. Después, como Elsa nota que la pequeña tenía los pies lastimados, se ofreció a llevarla en su espalda para agilizar la marcha. A pesar de las quejas iniciales de Meili sobre la brusquedad del movimiento, el dolor físico la obligó a aceptar el gesto, viéndose envuelta en una carrera frenética a través del bosque. Lamentablemente, la huida se vio interrumpida por la aparición de un Ulgar, sobreviviente de la manada de Meili, que emergió de entre los arbustos con actitud hostil. Aunque Elsa estuvo lista para ejecutar a la bestia, Meili intervino utilizando su poder para someterla por instinto. Con un sentido inusual de responsabilidad, la niña le advirtió al monstruo que debía esconderse en las montañas y reconstruir su grupo lejos de aquel mago volador. Luego admite ante Elsa que le causaba lástima enviar a las criaturas una muerte segura por un error que ella misma había cometido. Tras asegurar la huida de la manada, Meili le ordenó a Elsa continuar el camino, prometiéndose internamente que la próxima vez que ayude a Elsa, le pediría como pago un peluche de Ulgar.
Sin embargo, esa próxima vez nunca llegaría, ya que Elsa moriría en la siguiente misión, y Meili cargaría con ese arrepentimiento en otra novela. Pero esa es una historia que no conoces. Como podemos ver, en esta historia se narran cosas interesantes, cosas que están en concordancia con lo que hemos visto de Elsa, su pasión por hacer muñecos y su preocupación por Meili. Si bien Elsa y Meili son asesinas, siempre me gusta esa especie de dinámica que cargaron ambas. A Elsa le sirvió en su momento ser la hermana menor de la Feterung, porque gracias a esa experiencia ahora es capaz de funcionar como una especie de hermana mayor para Meili. Después, la otra novela que nos hablaría de ella sería una novela situada en tiempos del arco 4 o de la segunda temporada. Ya saben, pasa justo en el tiempo en el que Subaru estaba atravesando los sucesos del santuario, y es una charla que tienen Meili y Elsa y que cubrían un short para tu deleite, y pasó así. ¿Sabías que hay una novela que narra cómo se conocieron Elsa y Meili? Lo más curioso es que esta novela saldrá pronto en la 4ª temporada, así que si no quieres spoilearte, advertido estás. Se dice que la primera vez que la vio fue en un campo de cadáveres, en medio de bestias masacradas. Estaba una pequeña niña sucia y cubierta solo con un paño. Lo extraño era que los cuerpos a su alrededor eran de bestias, no de humanos, y quien las había matado era una adolescente Elsa. Una chica pálida de cabello negro trenzado y mirada profunda se acercó. A pesar del cuchillo que llevaba, poseía un encanto inmoral. Dijo que no iba a hacerle daño, ya que le habían ordenado llevarla de vuelta con vida. La pequeña la miró con odio. La joven comentó que con esa actitud parecía la princesa de las bestias. La pequeña solo gruñó. Acto seguido apareció el rey del bosque, una bestia de pelaje negro. La chica, lejos de asustarse, lamió sus labios y dijo que era fabuloso tener un amigo tan grande. La bestia atacó, pero la chica esquivó, y de un corte le voló la pata delantera. Mientras se preparaba para rematarlo, murmuró que quería ver qué tipo de entrañas tenía. La pelea fue unilateral. La chica esquivaba y cercenaba partes de la bestia, que solo gemía suplicando muerte. Mientras revolvía sus vísceras, la joven le preguntó a la pequeña si podía llamar a otra para comparar las entrañas. La niña no respondió, solo la miró con odio, sabiendo que había perdido su mejor arma. La chica caminó hacia ella y la levantó con cuidado. Dijo que no se preocupara, que la llevaría de vuelta. La pequeña forcejeó y comenzó a morderle el cuello con rabia, mientras que Elsa solo comentaba que no era agradable que la odiaran tanto, pero que en su estado solo le hacía cosquillas. Años después, la pequeña, ahora llamada Meili, presionó sus labios contra el cuello de Elsa. Elsa preguntó qué hacía. Meili dijo que recordaba cuando intentó matarla mordiéndola así. La joven sonrió y dijo que era como ser mordido por un perrito, a lo que Meili le recordó que había matado a todas sus bestias, por lo que quería matarla de la peor manera. Elsa dijo que desde el principio aclaró que no iba a matarla. Meili respondió que quién le creería después de verla destrozar a todas sus bestias. La asesina solo le comentó lo mucho que había cambiado a Meili, quien ahora hablaba bien, y ya no con sonidos guturales. La menor solo le dijo que no era justo que ella hablara con tal ligereza a alguien que sufría. Elsa la miró confundida. Insistió en que de no haber ido a buscarla se habría perdido conocerla, y agrega que siente que Meili era como su hermana ahora. Meili se quedó boquiabierta ante la inusual muestra de afecto y la llamó rara. Él se sintió, diciendo que era gracias a que ambas eran raras que podían estar así. Luego, acariciando su trenza hecha por la niña, dijo que había mejorado mucho haciéndola. Meili le dijo que si le seguía mostrando el cuello, terminaría mordiéndola hasta matarla. Elsa comentó que confiaba en que ya no la mordería de verdad, a lo que Meili le pregunta si es que ella aún quería abrirle el estómago. Él se lo pensó, y respondió que aún le interesaban sus entrañas, pero no lo suficiente como para destruir lo que tenían. Tras un silencio, Meili se acercó más a ella en el sofá. Desde lejos, sin el hedor a sangre, parecían dos hermanas charlando en paz, y sería este recuerdo lo que complique las cosas a Subaru en la 4ª temporada, pero esa es una historia que no conoces. Lo más curioso es que el breakdown del episodio 11 de la 2ª temporada añadió una escena nueva donde Elsa hablaba un poco de detalle sobre lo que pensaba de Subaru. Ella dice que ese chico le cae mal por su mirada, y cuando es consultada sobre a qué se refiere ella con respecto a la mirada de Subaru, esta solo dice que el protagonista no es alguien que parece aceptar o resistirse a la muerte, sino que es alguien que siente que la muerte no es el final para él. De hecho, añaden esta misma categoría a Roswaal. Por si no lo entienden, esto él se lo dice por la capacidad que tiene Subaru y Roswaal para, por así decirlo, renacer. Subaru con su poder del regreso por muerte y Roswaal gracias a sus descendientes. Es curioso cómo es que de cierta forma él sintió los secretos de ambos personajes. Si bien aún queda una historia secundaria más que cierra la vida de Elsa, en realidad hay algo importante que el anime omitió y ayuda a comprender mejor los poderes de ella. Hablo de que canónicamente el final de Elsa no fue en su derrota contra Garfield, sino que ella, o mejor dicho, lo que quedaba de ella, siguió con vida deambulando por la mansión. Lamentablemente para ese momento Garfield ya no estaba para encargarse de la situación.
y le tocó a Subaru lidiar con los restos de Elsa mientras esquivaba al Guilty Love, y no fue incinerado completamente por el incendio que esto provocó. Y pasó así. ¿Sabías que realmente Elsa no murió en su duelo contra Garfield? Bueno, técnicamente sí y a la vez no. Digo esto porque en la novela se cuenta cómo es que los restos de la asesina de entrañas siguieron moviéndose para cazar a Subaru aún después de su derrota contra el escudo del santuario. Todo comienza en medio del feroz incendio de la mansión. Justo cuando Subaru se cubrió inconscientemente de miasma para entrar a la mansión por la última vez, se dice que él escucha un sonido húmedo en el pasillo principal y ve surgir de las llamas a Elsa, quien sostiene su kukri negro. Subaru se relame olvidando su malestar mientras se apoya en la fuerza de sus valiosos aliados como Otto, Ran, Garfield, Petra, Frederica y Emilia para mantenerse firme en pie. Al notar sus ojos negros y vacíos, Subaru comprende que esta cosa ya no es Elsa, sino un cadáver sin alma impulsado por una inagotable sed de sangre que arrastra la parte inferior de su cuerpo destrozada a través del fuego furioso. Al ver que se arrastra de forma lenta, Subaru decide abandonarla para seguir buscando a Beatriz, pero el cadáver reacciona al instante cortando los escalones con su hoja para reclamar su vida. Subaru corre desesperadamente hacia los pisos superiores, huyendo del espeso humo negro que daña sus pulmones. Al llegar al tercer piso, un Guilty Love surge, el mismo por el cual Otto incendió la mansión. Este aparece entre las llamas horriblemente quemado y sin melena para atacarlo con sus garras letales. Subaru esquiva el golpe mortal rodando por el suelo, pero el cadáver de él se aparece y ataca ferozmente a la bestia por interponerse en su camino, cortándole una pata trasera de un solo tajo. La herida extrae sangre negra y la bestia contraataca con su cola de serpiente, pero la no muerta la esquiva con reflejos inhumanos y la decapita por la base, destrozando al monstruo de forma unilateral. Subaru aprovecha la distracción para patear las puertas del último piso buscando una salida segura. En este momento en el anime, Subaru se dirigiría a la última puerta en pie de la mansión mientras los restos de Elsa asesinaban al animal. Cuando Elsa termina con esta bestia, su carne queda destruida más allá de su capacidad de regeneración, al mismo tiempo que sostiene el corazón de la bestia en su mano izquierda. Guiada por una obsesión ciega y un inagotable sentido del deber, el cadáver llega a la puerta del fondo, la misma puerta a la que había llegado Subaru momentos antes, y lanza un ataque brutal para rebanar a su presa. Sin embargo, al romper la puerta, el oxígeno entra de golpe en el túnel subterráneo, donde se producía una combustión incompleta. Al hacer contacto con el aire, se genera una devastadora explosión por corriente de aire, un fenómeno físico que el cadáver desprovisto de razón no pudo prever de ninguna manera. Las llamas envuelven el cuerpo de Elsa, reduciendo sus restos en descomposición a cenizas de forma inmediata. El fuego se expande por el pasillo subterráneo y la escalera de caracol, destruyendo el estudio y consumiendo por completo las puertas de la mansión Roswell, sellando su trágico final, no solo del edificio, sino también de la asesina de entrañas. Pero esa es una historia que ya conoces. Después, Elsa moriría definitivamente, pero aún habría una reflexión sobre la vida de ella dada por Meili. Una reflexión donde nos muestra que en realidad Elsa ya había perdido las ganas de vivir. Ahora reproduciré el short que habla a detalle de esto, pero les pido que se queden que aún queda un importante detalle de Elsa por mencionar. Pero el short inicia así. ¿Sabías que la muerte de Elsa tuvo consecuencias emocionales en Meili? Lamentablemente el anime no lo pudo mostrar del todo y si bien hizo el intento, este intento no pudo captar todos los detalles. Poco después de que la mansión ardiese en lo que Subaru se encargaba de mis hermanos con Emilia y Beako, Meili se encontraba buscando algo en los restos carbonizados de la mansión. Buscaba algo que sabía que no estaba. Esto le fue recalcado por Garfield, quien se encontraba de espaldas vigilándola. A pesar de amenazar con terminar con ella si es que intentase algo, la niña sabía que eso era solo un farol y que el muchacho no iba a hacerle daño. Luego el chico le preguntó si esta búsqueda le ayudaba en algo. Movida por la tosca empatía del muchacho, Meili cerró los ojos y sonrió con melancolía. Sabía que no encontraría ningún rastro de la persona que buscaba. De pronto recuerda cómo es que en el pasado preguntó a Elsa si es que era inmortal. La chica pensaba eso tras verlo regenerarse de todo tipo de heridas, pero Elsa solo le explicó que tras ser vendida como esclava de ninja en Gusteco, su comprador usó en ella un arte maldito, convirtiéndola en una muñeca maldita, una maldición que impedía que el sujeto muriera hasta haber asesinado a su objetivo. Así que no es que ella sea inmortal, sino que en sus propias palabras es alguien incapaz de morir. Extrañada por la forma en cómo Elsa dio su respuesta, Meili le preguntó si ella deseaba morir de una vez. La adulta, inclinando la cabeza con genuina confusión, le aseguró que no tenía deseos de morir. Disfrutaba demasiado del olor a sangre y carne desgarrada. Esa maldición le permitía sentir que estaba viva una y otra vez. Luego, acariciando la cabeza de Meili con sus manos ensangrentadas, Elsa se burló tiernamente de ella, diciéndole que se veía muy triste y solitaria al preocuparse por su muerte. Enojada por tener el cabello sucio de sangre, Meili le regañó por ser tan descuidada con su apariencia, y la arrastró de la mano para huir del lugar, advirtiéndole que debía concentrarse más o ella terminaría muriendo primero, dejando a Elsa sola con su cuerpo inmortal. Elsa solo sonrió misteriosamente en aquella ocasión. De vuelta en el presente, frente a las ruinas humeantes de la mansión, Meili contuvo el dolor. Elsa había sobrevivido a puñaladas y cuellos rotos, pero finalmente había sido reducida a cenizas. Solo entonces se dio cuenta de que ese día Elsa le había mentido, y realmente quería morir. Después de todo, para alguien que solo se sentía vivo al matar a otros, significaba que encontraba su propia vida como algo sin valor. Al menos morir
allí, luchando hasta su último aliento, debió ser una bendición. Al terminar de recordar a Elsa, Maylee le agradeció a Garfield y le dijo que ya estaba satisfecha. El chico la miró con irritación y le dijo bruscamente que si quería llorar, él no la iba a detener. Maylee no entendió por qué lo dijo, pero sintiendo el ardor de sus ojos, miró hacia el cielo para ocultar su rostro, y dejó que sus emociones reprimidas finalmente se desbordaran. Garfield se quedó en silencio, permitiendo que la niña llorase. Se dice que ellos nunca más volvieron a hablar de lo que pasó esa noche, aunque esto no sería la última vez que Maylee piense en todo esto, ya que más adelante en una novela que incluye a Riker y Volcánica, tendrá que volver a pensar en su antigua compañera, pero esa es una historia que no conoces. La verdad no tengo mucho que agregar a la reflexión final de Maylee sobre la vida de Elsa. Creo que si una persona deja de buscar emociones o objetivos en su vida y solo vive por inercia, pues quizás realmente no está que disfruta la vida como alguien que sí tiene una meta clara y sabe el camino a recorrer. Creo que debe ser muy triste el hecho de que solo encuentras emoción a través de otras personas y no a través de tu propia persona. Pero ya no quiero ponerme a divagar. Seguramente alguien con más conocimiento en este tipo de temas pueda aprender mejor mi idea que yo. Yo solo quiero terminar este video. Sé que más adelante hay una historia de Maylee donde piensa en Elsa, pero no son nada que agregue el personaje de Elsa en sí. Solo son menciones puntuales de la cazadora de entrañas y nada más. La historia de Elsa ya terminó y eso me da un poco de lástima porque siento que quizás pudo haberse expandido un poco en ella. Tampoco digo que la perdonen y se vuelva del bando de los buenos, o quizás solo piense esto tras leerme todas sus novelas, pero no puedo quitarme la sensación de pensar que algo más falta en su historia. Sé que técnicamente podría revivir si Félix usase su poder, pero prefiero no pensar en eso. Ahora aprovecharé para responder algunas preguntas que hay con respecto a ella. ¿Por qué Elsa murió si era inmortal? Elsa no era inmortal, solo era alguien con un poder regenerativo muy bueno. Yo le encuentro dos explicaciones a su deceso, y siento que ambas son igual de buenas. Al menos me aseguré de discutirla con algunas personas que también sé que leyeron el lore de Elsa y no solo vieron este video. La primera explicación es que realmente el poder regenerativo de Elsa ya había llegado a su límite en su pelea contra Garfield, y prueba de eso es que la sangre de sus heridas ya dejaron de regenerarse. Quizás pienses que la pelea de Elsa vs Garfield no duró tanto porque solo vimos minutos en el anime, pero en realidad esta pelea fue cortada y duró más tiempo de lo que parece. Tiempo en el que perfectamente Garfield pudo haberla llenado de heridas que llevaron al límite su poder. Y claro, recuerden que no es lo mismo un golpe de Subaru que un golpe de Garfield y fácilmente potencia miles de veces el impacto y daño que el protagonista podría hacer. Esto se traduce en una necesidad de regeneración mayor en el cuerpo de la asesina. Además, influyó el hecho de que Garfield recreó una memoria de Elsa, la memoria de la primera vez que se sintió con vida por descubrir su pasión por las entrañas. ¿Recuerdan que Elsa quería morir? Bueno, en este momento del anime ya andaba en sus últimos segundos de vida, y justo había recordado su primer asesinato. Como que da todas las vibras de que ya en este momento se encontraba satisfecha con su existencia y por eso se dejó matar. También no es que Elsa profese un gran respeto por Capella, o que siente la necesidad de servirla. Recordemos que Elsa fue amenazada. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Simple. Elsa ya no tenía ganas de seguir viviendo. Quería morir y vio que, aunque muera, Maylee estaría a salvo. Creo que podemos ver cierto patrón. La segunda explicación posible es una que tiene que ver con el origen de las maldiciones y las autoridades. Por si no lo saben, las maldiciones son intentos de recrear autoridades, y como las autoridades se fortalecen mientras el usuario más ceda de sí, veas el caso de Subaru usando más eficientemente la mano de Peter y su recoil al entrar a la locura, o el caso de Petra quien se dio más cosas suyas al usar el poder de Clint, pues ya me entienden. En el caso de Elsa, su novela nos confirma que mientras más convicción y ganas de vivir tenga ella, entonces su poder de regeneración seguirá siendo excepcional, pero sabemos que Elsa no se sentía a gusto con su propia vida, y encima que vea cómo sus enemigos salvan a Maylee, como que le habrá quitado una de las pocas cosas por las cuales pudo seguir con vida, proteger a Maylee de Capella. Y a esto tenemos que añadirle que en la misma novela de las chicas del apocalipsis, se dice que el poder de regeneración de una muñeca empieza a fallar cuando comienzan a necesitar y desear de verdad la muerte de su objetivo. Y si recordamos, en sus últimos momentos de vida, Elsa como que se vio obsesionado con Garfield, al menos lo suficiente para darle mensajes algo intensos. También creo que otra variable que está presente en ambos casos y que ayudó a su derrota fue un hábito suyo que le jugó en contra, su sadismo. Verán, Elsa es el tipo que le gusta jugar con su presa y esto lo fue en contra. Fue porque jugó en contra de sus oponentes en el primer arco que hizo que eventualmente llegue Ranger y pierda. Fue porque jugó con Petra y Frederica que eventualmente llegó Garfield a detenerla, y esto es una constante en sus encuentros. El hecho de que te pongas a jugar hace que no seas eficiente porque te pones a ir revelando tus cartas poco a poco, y eso en un duelo contra un igual como Garfield o Reinhardt le terminó costando caro a la asesina de entrañas. En lo que editaba esto, una amiga me dio otra perspectiva interesante sobre la razón de la muerte de Elsa. Razón que no puedo poner a detalle, pero dejaré en pantalla por si alguien quiere tomar captura y leerla. Creo que lo más interesante que me aportó es un detalle del que ni siquiera yo me di cuenta. Por más que Elsa sea alguien casi inmortal, eso no quita que su cuerpo humano no fue concebido y creado para operar de esa forma. Esto traería ciertas limitantes biológicas a su poder, y como que la lógica de esto es explicada en el texto que muestro en pantalla. Texto que, repito, te invito a leer.
En fin, dejémoslos en que el poder de Elsa en este momento dejó de funcionar por varias razones. Razones que ni yo ni otros lectores entendemos del todo, y creo que lo más directo sería preguntarle a Tapei en una sesión de preguntas y respuestas. Lo haría yo, pero ya ando muy cansado. Otra pregunta que suelo ver con respecto al personaje es su aparición como una especie de fantasma en la tercera temporada. Para esto hay dos respuestas. Una respuesta larga, que es algo que tiene que ver con la cosmovisión que maneja Garfield y que no puedo tratar acá en un video de Elsa. Quién sabe, quizás cuando haga el video de todas las novelas de Garfield lo responda allí. Pero la respuesta corta sí puedo darla, ya que involucra a Elsa. Elsa realmente murió en la segunda temporada, pero debido a que fue Garfield quien la mató, la mente del muchacho aún recordaba eso, y por esto cuando empieza a tener sus bajones emocionales, el recuerdo de Elsa aparece para torturarlo psicológicamente. Y con esto finalizo todo lo relacionado a Elsa en las novelas a día de hoy. Este video tardó mucho, pero mucho más de lo que planeé, y aún debo el video del ex 1, que también será largo. Lamentablemente ahorita estamos en el auge de la cuarta temporada, y desconectarme por muchas semanas solo para hacer un único video no siento que sea productivo. ¿Cuándo haré el ex 1? Cuando termine la Season 4, ya que en estos días quiero dedicarme a hacer otros videos, pero les puedo asegurar que el video del X1 tendrá un nivel superior a este. Gracias por llegar hasta esta parte del video, y si te lo viste completo te agradecería que me respondas lo siguiente: ¿logró este recuento de la vida de Elsa cambiar tu perspectiva de ella? Si fue así, cuenta cómo lo hizo. De mi parte, creo que mis pensamientos sobre la cazadora de entrañas ya se vieron reflejados a lo largo de todo esto, pero siempre me interesa saber si provoqué lo mismo en la gente, así que no dudes en comentarlo. De paso les dejo mi Instagram, allí no subo nada de recero, pero de vez en cuando me gusta compartir pedazos de mi día a día o responder mensajes, así que no dudes en seguirme si te da la gana. Pero eso ha sido todo por hoy. Gracias por reproducir este video, gracias por quedarte hasta el final y gracias por verme.